cogieron un grupo de personas y los siguieron hasta los 100 años y se dieron cuenta que había una serie de parámetros que se repetían y que encima ya estaban presentes en los 65 años. ¿Sabes cuál era uno de ellos? Tener el colesterol elevado. De repente el huevo es malo, entonces sale una corriente que lo defiende. El huevo es muy bueno y es súper, huevo, 10 huevos al día, etcétera. Venga, bueno, vamos por partes. Cualquier persona que llegue a la universidad desde 2016 le han explicado en la universidad que el colesterol no sube por comer huevo. Juan Bola es nutricionista, divulgador y autor del libro Nutrición Evolutiva, el despertar de la especie y el engaño del colesterol. El azúcar elevada en sangre aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es el azúcar y no la grasa. La grasa buena es la que da la naturaleza, pero la mala es la que hace la industria. Los aceites de semilla tienen 130 años y se inventaron para utilizarlo con aceite para carros. Y hoy en día los consumimos. El colesterol puede estar en 300 perfectamente, que no va a pasar nada. Nada. Es algo fisiológicamente correcto porque yo utilizo más grasa. Y es que es lo normal. Los testículos, las criadillas, tienen la misma cantidad de vitamina C que un limón. Testículos crudos. No, yo me he hecho ceviches de testículos y están muy buenos. Realmente el colesterol no es el problema. Lo que es el problema es... Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí contigo, por fin. Bueno, vienes un poco cabreado con la Renfe, ¿no? Ostras, pero cabreadísimo. Porque llevo unas semanas viajando y todo llega tarde y todo va mal. O sea, increíble, ¿eh? Bueno. Pero estoy bien, ¿eh? No estoy cabreado. Tenemos muchos avances tecnológicos que nos hacen la vida más fácil. Eso dicen. A veces sería mejor volver a la caverna, yo creo. Sí, ¿no? A ti te veo más cerca de allí que la vida moderna, ¿eh? Sí, de hecho llevo 4 meses viviendo en una ciudad y son 4 meses que he vivido enfermo, así te lo digo. ¿Ah, sí? Sí, sin duda alguna. ¿En qué lo has sentido? Pues en el sentido de más estrés, de algún tipo de problema más de infección y ¿Ah, sí? Contaminación, más mocos, más... No estoy a gusto en la ciudad. Es un hábitat que no me gusta, es hostil para mí. ¿Y no te hace frágil eso? Sí, claro, por eso me quiero ir. No, me refiero a que no ser capaz de poder mezclarte en una sociedad... Pero ¿qué necesidad hay de mezclarse en una sociedad enferma? O sea, es que vas a acabar igual. Es así. Si tú vives una sociedad enferma, acabas enfermo. Y puede ser que tú ya vayas predispuesto a... Sí, entrar en una ciudad, en una sociedad enferma y precisamente eso ya te genere el caldo de cultivo perfecto para... Esto lo hablaba el otro día con un amigo y decía eso, ¿no? Que salgo a cenar y ya problemas, ¿no? Eso lleva gluten y todo es como ya predispones a que te va a sentar mal, ¿no? Sí que es verdad que la mente es muy poderosa y que tú predispones con tus pensamientos, está claro, tanto para bien como para mal, pero claro, al final cuando eres consciente de algunas cosas es imposible evitarlas. Porque es así, ¿no? En una ciudad hay muchísima más contaminación. Hay un montón de estudios científicos que hablan de que vivir en una ciudad te enferma más. Es que es así. Entonces, claro, cuando tú eres consciente de todo eso, es difícil evitarlo. Hay gente que lo consigue, ¿eh? Que dice, no, yo me tomo esto y sé que es una mierda, pero bueno, me lo tomo bien y me sienta bien. Bueno, el equilibrio, ¿no? De intentar coger lo mejor de la vida moderna con lo mejor de nuestra biología, ¿no? Sí, pero eso yo creo que es algo como diferente, ¿no? Oye, ¿qué tal el libro Nutrición Evolutiva? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el feedback que estás recibiendo? Nutrición Evolutiva ha sido un libro que ha triunfado, que se ha vendido muchísimo y que toda la gente me ha dado un feedback impresionante. Yo parecía un loco cuando lo escribí, o sea, estuve un año entero con post-it en mi habitación, que parecía un psicópata, con estudios a medio leer, todo por ahí. Como el meme ese que tienes, ¿no? Sí, que sale el tío así con el cigarro diciendo así. Pues algo así. Y la verdad que estoy muy orgulloso de ese libro porque es como un resumen de lo que es para mí mi filosofía nutricional. Que al final a mí lo que me gusta es juntar la genética, juntar la nutrición, juntar nuestra fisiología y la paleontología. Entonces es un todo y estoy muy orgulloso de ese libro que ha recibido muy buenas críticas. ¿Cómo resumirías nutrición evolutiva para que todo el mundo lo comprenda? Bueno, al final yo creo que para saber cómo tenemos que alimentarnos hoy en día, lo que tenemos que hacer es dar un vistazo atrás y de lo que hacían nuestros antepasados. Porque claro, la gente se piensa que llevamos 2000 años aquí y que no, o sea, realmente el Homo sapiens tiene 300.000 años, que es una pasada que hemos hecho antes, de qué hacíamos hace 50.000 años, ¿no? Y luego el género Homo tiene 3 millones de años, que se sepa, algunos dicen que incluso 4 millones. Entonces, claro, todos esos millones de años de evolución de nuestros ancestros al final hace que llegue el Homo sapiens y todos esos millones de años condicionan nuestra fisiología, nuestra genética hoy, que predispone a lo que tenemos que hacer en el día a día. Y otro dato muy importante también es que nuestro genoma, ¿vale? El genoma humano, que es la base del funcionamiento fisiológico y metabólico, está fijado hace 40.000 años. Es decir, somos seres del Paleolítico, realmente.
¿Cuáles dirías que son los condicionantes que hicieron que nos convirtiéramos en sapiens? Está claro. Que se sabe, ¿no? Sí, comer carne. Comer carne. Sí, o sea, realmente, claro, nuestros antepasados hace 4 millones de años vivían en árboles y comían raíces y frutas y éramos prácticamente veganos, ¿no? Es así. Pero claro, nosotros de repente hubo una serie de cambios climáticos en lo que hoy en día sería África, que es donde aparece el género Homo y donde aparece también el Homo sapiens, y de repente todo cambia y de algo tropical pasa a una sabana. ¿Y qué hicieron los simios que vivían allí? Uno, o bien emigrar a zonas donde podrían vivir como habían vivido hasta ahora, o adaptarse. Y lo que nosotros vimos fue que había ciertos animales que cazaban, que dejaban restos, y que otros animales llegaban allí y se lo comían, es decir, eran animales carroñeros. Y dijeron, ostras, pues vamos a ver si comiendo esto nosotros podemos... Entonces, el bajar de los árboles, empezar a comer carroña, luego nos hicimos carroñeros expertos, luego cazadores. Todo este proceso de consumo de carne, de caza, de empezar a vivir en sociedades, de todos los nutrientes que nos daba la alimentación basada en alimentos de origen animal, que es una densidad nutricional increíble, nos hizo evolucionar y llegar al sapien. Y hay estudios científicos que demuestran que el crecimiento de nuestro cerebro ha sido exponencial cuanta más carne hemos comido. Y de hecho en los últimos 3.000 años hay una bajada. ¿Por qué? Porque cada vez estamos consumiendo más alimentos de origen vegetal que son bajos en densidad nutricional. Nos dicen que hay que comer 5 veces al día. De hecho, es algo muy interesante. El tamaño del cerebro, esto es la teoría del tejido caro, el tamaño del cerebro de los primates está totalmente vinculado con el tamaño del intestino. Cuanto más grande es el intestino, más pequeño es el cerebro y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanta más eficaz seas tú consiguiendo tus nutrientes, es decir, densidad nutricional, cuanto menos comas y consigas todo, menos procesos digestivos se van a dar y más se puede centrar esa energía en otros aspectos, por ejemplo, en el cerebro. Entiendo. Y eso es lo que pasó, ¿no? Que al final nosotros dejamos de comer todo el día, porque al final un simio está comiendo todo el día para poder conseguir sus necesidades nutricionales, porque lo consigue de los vegetales, ¿no? Sin embargo, nosotros cambiamos esas fuentes que son de muy baja densidad nutricional por alimentos de alta densidad nutricional y solo comíamos una vez al día y toda esa energía pues, se podía centrar en otras partes, que fue en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro creció, nuestro intestino bajó. Sin embargo, durante todos estos cientos, miles de años, hubo muchos tipos de especies. De hecho, tú mismo me hablabas el otro día sobre un tema fascinante que eran los híbridos, de algo que casualmente también hablo yo mucho, ¿no? Nuestras capacidades híbridas. Pero claro, cuando hablamos de híbrido, en el sentido evolutivo, estamos comprendiendo dentro de un marco, de un mismo escenario, diferentes especies conviviendo en un mismo tiempo y lugar. Lo que podría llevar a pensar que a unas personas le va mejor una dieta más basada en plantas y a otras una dieta más basada en carne. ¿Cómo ves esto? Aquí hemos hablado de muchas cosas. Sí. A ver, la primera de todas, la hibridación. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, hay dos partes de la genética, ¿vale? Del ADN. Tenemos el ADN mitocondrial, que es el que recibimos de nuestra madre, de la madre a la madre, de la madre a la madre, de la madre a la madre. Y luego tenemos el ADN nuclear, que es como más repartido entre el hombre y la mujer. Entonces, lo que se sabe es que en el ADN mitocondrial hay un 3% de neandertal en el humano. Algunos pueden tener más, algunos pueden tener menos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nosotros, en otras épocas de nuestra vida, que se sabe que estuvimos con los neandertales conviviendo, pues hubo relaciones con ellos y hubo hijos. Es decir, nosotros somos híbridos con los neandertales. Pero es que ahora se conoce también, desde hace poco, que están los denisovanos, que son otra especie de humanos que también estaban con los neandertales, con el Homo sapiens y los denisovanos. Y con ellos también tenemos un porcentaje de ADN. Pero es que además se sabe que también se convivió, por ejemplo, con los hobbits en Australia. Los hobbits son unos humanos que había que medían 1 metro y es como increíble, ¿no? Pues todas esas especies, y seguramente conoceremos muchísimas más con el paso del tiempo y la paleontología como cuando vaya avanzando, y sabemos que somos híbridos de todo aquello, ¿no? Entonces tú me decías, una alimentación basada en planta, una alimentación basada en carne, puede ser que alguien tenga predisposición a una o a otra. Está claro que puede haber predisposición, pero no basada en vegetales. Sobre todo yo me refería a que como hay diferentes tipos dentro de la misma especie, de estos homos, que en función de la zona del planeta en la que vivieran, tuvieran más accesos o menos acceso a determinado tipo de comida. Entonces hablamos de una alimentación híbrida.
Siempre, o sea, hemos sido, por ejemplo, la Homo habilis, Homo erectus, que son antepasados nuestros, eran muy carnívoros. Llega el Homo sapiens y era muy carnívoro y según que va pasando el tiempo se va volviendo más recolector. Pero más recolector no quiere decir un 50-50, más recolector quiere decir que de alimentos de origen animal consumirían un 70 o un 80%. Y el otro 20% sí que serían vegetales. ¿Qué pasa? Que es que hoy en día pensamos que, por ejemplo, el maíz o el trigo eran igual hace 40.000 años. Y es que no es así. Y eso es la base importante. Todos los alimentos de origen vegetal que son altos hoy en día en carbohidratos, hace 40.000 años eran una mierda. Eran bayas. O sea, la sandía hoy en día es enorme, pero es que antes era una baya, era enana, era pequeñísima. O por ejemplo el trigo o el maíz. El maíz antes era nada, enano. Y ahora son plantas enormes. Entonces, claro, cuando tú hablas de consumir carbohidrato o comer vegetales, es que antes era todo... Vale, sí puede ser que era muy fibroso, ¿vale? Comíamos vegetales de ese aspecto, pero por ejemplo en el tema de los carbohidratos es que antes era imposible. O sea, hoy en día hay gente que come los mismos carbohidratos que nuestros antepasados hace 40.000 años, ellos lo comen en un día y nuestros antepasados ni en toda la vida, porque era imposible conseguirlos. Pero hablamos de los anteriores al Sapiens. No, hablo del Sapiens. O sea, perdona, del Sapiens. Los anteriores al Sapiens sí eran... Eran altamente carnívoros. El Homo sapiens es el que empieza a recolectar más. Sí. Pero los anteriores al Sapiens eran prácticamente vegetarianos, muchos tipos de ellos. Hace 4 millones de años. O sea, a partir de hace 4 millones de años es cuando bajamos de los árboles y ahí ya no volvimos a ser vegetarianos, ni veganos, ni nada de eso. Vale, y la cosa es que yo, según lo estás contando, visualizo una línea en el tiempo donde somos vegetarianos y de repente nos convertimos en carnívoros. Esto no será así. En millones de años. Habría una transición. Exacto. Donde seguimos comiendo vegetales, plantas, y empezamos a introducir ese... Pero hablamos de un periodo de quizá de 1 millón de años entre el género Homo y los Homos, y el Australopithecus, es el de antes del género Homo. ¿Vale? Entonces, en ese periodo es cuando se dan estos cambios en 1 millón de años o incluso más, ¿sabes? No se sabe con cuánto tiempo fue el cambio. Pero cuando aparece el género Homo ya, su alimentación es basada en alimentos de origen animal. Y eso son 3-4 millones de años. Y esto está documentado por ciencia. O sea, exactamente. Hay estudios que podemos ponerlos aquí donde se ve exactamente que durante esos 3 millones de años hemos sido altamente carnívoros, con la llegada del Homo erectus y Homo habilis sobre todo, y luego volvemos a bajar cuando llega la agricultura hace unos 10.000 años. Antes de eso, pues éramos bastante recolectores, pero primero era imposible conseguir grandes cantidades de vegetales como conseguimos hoy en día, y después sería un 80% seguramente de alimentos de origen animal. Que es lo que hablábamos, todo esto viene del principio que me decías, ¿no? ¿Alguien puede tener mayor predisposición a digerir mejor los vegetales y tal? Sí, eso lo podemos hablar, por ejemplo, con la amilasa salival, ¿vale? Pero lo que es la base del Sapiens son alimentos de origen animal. Ahora, tú puedes comer más vegetales o menos, perfecto, porque los digieras mejor o peor, perfecto. Pero realmente lo que es la base son alimentos de origen animal. ¿Y en las mujeres igual? O sea, pasa lo mismo con un hombre y una mujer. Yo lo que veo es que a las mujeres les sienta bastante mejor una alimentación basada en vegetales. Basada en vegetales, a largo plazo va a tener repercusiones. Seguro, 100%. O sea, cuando hablo de basada, es esa pirámide de la que tú hablas en tu libro. Tú hablas de que abajo haya muchos vegetales. Exacto. No. Que no tiene por qué ser escasa en alimentos carnívoros. También es lo que hablamos, ¿no? Las mujeres realmente suelen tender a comer muchos más vegetales. Por ejemplo, muy ricos en oxalatos, muy ricos en antinutrientes. Las mujeres suelen tender más también a tener osteoporosis. Por ejemplo, pues puede ser un vínculo, porque realmente el exceso de antinutrientes como los oxalatos se cargan tus reservas de calcio y otros minerales que son importantes, como el magnesio para los huesos. Entonces puede ser que, claro, es que el problema es ese, que tú puedes llevar una alimentación que sea mala porque realmente no está basada en alimentos de origen animal, que es lo que llevamos haciendo como especie durante miles y miles de años, y que las repercusiones las veas cuando tengas 50, 60, 70 años. Y el problema es que cada vez antes esas enfermedades que se veían antes con 50 años aparecen con 30 años. O sea, a mí me llega gente a la consulta, críos con 20 años, bueno, ya son críos, son adolescentes, con el ácido, por ejemplo, pues las transaminasas altas, por ejemplo, que es un signo de hígado graso, con el ácido úrico, que no me salía, el ácido úrico elevado, o sea, con síntomas y cuadros que son de personas de 60 años. O sea, es terrible. Estamos en degeneración. Y esto es debido a una alimentación vegetariana.
No, eso es una mala alimentación. Rica en azúcares, exactamente, ultraprocesados, sí, grasas trans, etcétera, ¿no? Exactamente, y luego sedentarismo y mucha luz artificial y no contacto con la naturaleza. El cóctel. Exacto, el cóctel. Las repercusiones de una alimentación vegana a largo plazo son otras, y una pues puede ser la osteoporosis, otra puede ser deficiencias de omega 3, puede haber muchas, ¿no? Pero no con 20 años siendo vegano te va... No, son cosas diferentes. Entonces a esto le llamas que somos carnívoros facultativos. Eso es. Ese es el término que utilizas para definir el tipo de alimentación que el ser humano hoy día debería llevar a cabo. Una alimentación hoy principalmente en día, carnívora. O sea, ¿no? yo digo que en nuestra esencia como especie somos carnívoros facultativos, que quiere decir que realmente nuestra base alimentaria son los alimentos de origen animal, pero que podemos sobrevivir y vivir a base de pues, algunos vegetales que podemos coger su información y que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, un poco lo que hacen también los lobos, los perros y todo esto, son carnívoros facultativos. Ahora, una cosa es sobrevivir y otra cosa es supervivir. Entonces, yo no digo que haya que ser carnívoros 100%, porque realmente hoy en día, con todo el proceso epigenético que ha habido con el paso del tiempo, nosotros nos hemos adaptado al consumo de ciertos carbohidratos, al consumo de una buena cantidad de vegetales, de frutas, de tal. Pero claro, una cosa es comer un poquito de eso, de comida real, y sobre todo dejar fuera los cereales más modificados por el humano, como el trigo, o el arroz, o el maíz. Pues comer comida real, bien, eso está fantástico. Y, por ejemplo, la epigenética, que es lo que hablamos, es cómo el cuerpo se adapta al ambiente, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un genoma que está fijado hace 40.000 años. Lo que pasa es que cada gen se puede replicar de una manera o de otra, dependiendo del ambiente en el que se encuentre, ¿vale? Entonces, una cosa es, pues una mujer, por ejemplo, que vive hasta los 100 años fumando. Y que a mí me lo dice mucha gente. No, es que mi abuela comía galletas todas las mañanas y se murió con 95 años. O fumaba y se murió con 95 años. Vale, esa persona tenía una epigenética, una adaptación al ambiente muy potente. ¿Cuánta gente puede vivir hasta los 95 años fumando o comiendo galletas todas las mañanas? Muy poca. Entonces, lo que sucede es que el cuerpo se adapta para sobrevivir el máximo tiempo posible. Eso es un poco la epigenética, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que decíamos antes, la amilasa salival. Se sabe hoy en día que genéticamente hay personas que metabolizan muchísimo mejor el carbohidrato. La amilasa salival es la que nos permite digerir el almidón, pero no solo el almidón, también el glucógeno, ¿vale? Entonces, se sabe que los cazadores-recolectores, nuestros ancestros, tenían 2 copias, por lo tanto, pues podían digerir una buena cantidad lógica de almidón, es decir, de carbohidrato, de azúcares, y también de glucógeno. Y hoy en día se sabe que la gente puede llegar a tener 15 copias, sobre todo en culturas que han abusado mucho durante generación tras generación tras generación del almidón, del carbohidrato, ¿no? Como por ejemplo los italianos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, sí, o los asiáticos, y se sabe, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que las personas que tienen menos copias, pero llevan una alimentación muy rica en almidón, son mucho más propensos a la diabetes, a la obesidad, y las personas que toman mucho, pues no tanto, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente es el futuro, es saber tu genética cómo está, cómo se predispone, estudios epigenéticos, y tú sabes si puedes comer más o menos carbohidrato, y eso te va a ayudar a saber cómo tiene que ser tu alimentación. Es una adaptación de generación tras generación tras generación. Pero el dato importante es que en nuestro genoma, lo que sería, pues es lo que hablamos, cazadores-recolectores, 2 copias. Es lo que hablábamos. La amilasa sirve para digerir tanto el almidón, es decir, presente en vegetales, como el glucógeno. El glucógeno está en el músculo, el glucógeno está en el hígado. Entonces, es decir, si los cazadores-recolectores realmente cuando cazaban comían una gran cantidad de glucógeno, y sobre todo teniendo en cuenta que la primera parte que se comían los cazadores era el hígado. Que el hígado puede llegar a tener 5 gramos de glucógeno. Que si un diabético come hígado, le sube la glucosa por el glucógeno. Y realmente lo que vemos es que es eso, es que nuestros ancestros seguramente tuvieran solo 2 copias, no 15 como hoy en día, y es a lo que estamos dispuestos, o sea, a lo que está fijado, porque tomarían bastante glucógeno. No solo almidón, que sí, que tú comes raíces y tal, pero es que las raíces ancestrales, lo que hablamos, una patata hoy en día tiene un tamaño enorme, pero es que se han encontrado patatas de hace 10.000 años y eran así. Eran pequeñas. Eran así y muy, muy fibrosas, o sea, la cantidad de almidón era muy pequeña. Entonces, realmente nuestra predisposición es a comer poco almidón, comer bastante glucógeno, y hoy en día, pues por epigenética, se están dando estos pequeños cambios de adaptación para sobrevivir. Pero una persona que, por ejemplo, come mucho carbohidrato y tiene 15 copias de la amilasa esta que cuentas,
y tiene un estilo de vida saludable, porque normalmente hablamos de esto de forma muy acotada, la mayoría de la población es sedentaria y está enferma, y como come mucho carbohidrato, aunque haya tenido cambios en su epigenética, da igual porque va a tener un contexto hormonal enfermo, un contexto hormonal rígido en este sentido, metabólicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con los deportistas, con los que nos movemos mucho? Yo todos los días como carbohidratos, incluso, pues como te digo, casi todas las noches me como un yogur con un poco de miel, unos arándanos, etcétera, ¿no? Ahí entra bastante azúcar. En cambio, me encuentro con muchísima energía, me encuentro mejor que nunca. Es decir, encontrar el equilibrio entre un estilo de vida activo y una alimentación equilibrada, no cetogénica. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista de la salud? Bueno, lo primero de todo es que yo no promuevo una alimentación cetogénica para siempre. O sea, para mí eso es un error. Hay que fluctuar, igual que fluctúa la naturaleza. La naturaleza en septiembre nos da las frutas más azucaradas, nos da el hígado, el higo, nos da la uva, nos da la fruta más azucarada, nos da cereales, nos da la miel, la temporada de miel también es ahí. O sea, realmente viene el frío y la naturaleza en lo que nos da son muchos azúcares para coger más grasa, para protegernos del frío y para sobrevivir, porque realmente en invierno antes se cazaba mucho menos y se comía mucho menos y bueno, pues reservas de grasa para sobrevivir, ¿no? Entonces, a mí me gusta fluctuar a lo largo del año y, por ejemplo, en verano pues soy más cetogénico porque realmente pues habría mucha más caza porque venimos de la primavera, en la primavera la sangre altera y los animales pues harían muchas cosas y habría muchas crías, más fácil de conseguir caza y luego además las frutas de verano realmente son muy fibrosas, son bayas. Hoy en día tenemos melocotones enormes, pero es que antes eran bayas. Entonces serían más tipo como las moras, como los arándanos, como las fresas, todo muy pequeñito, muy fibroso. Entonces yo en verano suelo ser más cetogénico, además me quedo más fibrado, que es lo suyo, estar en verano más fibrado, y en invierno pues hago más volúmenes, meto más carbohidrato, entonces voy fluctuando. Incluso a lo largo del año hay una semana que me apetece ser cetogénico porque me apetece, porque mi instinto me lo dice, y otras soy más low carb, ¿no? Que eso es un punto importante. Dentro de esto que me hacías la pregunta, por ejemplo, en tu caso, tú alguna vez, yo lo que hago cuando me vienen deportistas así es, por ejemplo, medir la hemoglobina glicosilada. Muchas veces está en prediabetes, ¿eh? Muchas veces. Es posible que si ahora me haces a mí una analítica, yo esté en prediabetes. Podría ser, alto, o que estés muy cerca, ¿sabes? En un 5,4. A partir de 5,7 es prediabetes, ¿vale? Y esto sería sinónimo de estar enfermo. Eso es signo de un metabolismo afectado, desde luego. Sí. Sí, sin duda alguna. O sea, aunque tenga un buen estilo de vida, tome el sol, me acueste a la hora que la glicada a partir de 5,7 es un problema. ¿Sí? Esto es prediabetes. Ajá. Quiere decir que tu metabolismo no está bien. Tu metabolismo energético está afectado. No puede ser un efecto compensatorio como respuesta de que hago mucho ejercicio. No, es un signo de que tienes niveles de azúcar muy elevados a lo largo del tiempo. De hecho, la hemoglobina glicosilada lo que mide es eso. Es en los últimos 3 meses tú una media del azúcar que tú has tenido en sangre. Medir el azúcar en ayunas y que te salga bien en un deportista, pues puede ser, porque es un momento determinado, un momento tal. Pero esto sí que es un parámetro muy interesante porque mide los últimos 3 meses. Una analítica es una foto de un momento determinado, ¿sabes? Aunque entre en cetosis fácilmente. Por ejemplo, yo puedo tener esta hemoglobina glicosilada alta y sin embargo en un día aislado, en ayuno, salgo a correr a la montaña. ¿Y tú te has medido y estás en cetosis profunda? No lo sé. Creo. Digo que sí es con posible, una hemoglobina glicosilada alrededor de 5,7, dudo que alguien entre en cetosis con tanta facilidad. Porque tú ten en cuenta, claro, eso se llama rigidez metabólica, eso es glucodependencia. Pero yo soy capaz de estar 4 horas corriendo por la montaña a una intensidad moderada, incluso con picos altos, sin necesidad de meterme glucosa. Tirando de glucógeno. Tirando de glucógeno, que son las reservas de glucosa en sangre. O sea, realmente... 4 horas. Sí. En ayuno y 4 horas. Sí. Tirando de glucógeno. Podrías perfectamente. Sí. Desde luego. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en personas que son muy glucodependientes, a la hora de hacer un ayuno profundo, que son varios días sin comer, hay gente que le cuesta 2 o 3 días entrar en cetosis profunda, guapa, de la buena, de la que es antioxidante y antiinflamatoria. O sea, que es que el glucógeno da para mucho, ¿eh? Y en personas como tú, que son musculosas, todavía más, tienes mucho más glucógeno. Entonces, claro, es lo que hablamos. A mí me ha pasado con muchas personas que son deportistas y que les cuesta mucho entrar en ese estado de quema de grasa y estar óptimos allí, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, tú, por ejemplo, lunes un montón de carbohidrato, el martes entreno en ayunas, gasto glucógeno, pero luego por la tarde otra vez glucosa, otra vez vuelves a llenar tus reservas, al día siguiente otra vez. Entonces estás ahí como una dinámica de que tú, vale, tú lo gastas, pero lo rellenas. No es que
te obligues a estar un tiempo sin ningún tipo de carbohidrato, y entonces sí, a lo largo de las semanas entrarás en cetosis y empezarás a utilizar, pero es difícil entrar en esos estados, ¿eh? Y realmente es lo predilecto para el ser humano. Nosotros nacemos en cetosis. Y durante las primeras etapas estamos en cetosis. La leche materna es muy rica en grasa y el único azúcar que tiene, que está en gran cantidad, pero es la lactosa, es de muy bajo índice glucémico, muy bajo, y acompañado de mucha proteína y grasa. Realmente los bebés están en cetosis. Y luego a lo largo de la niñez, ellos tienen una flexibilidad metabólica enorme. O sea, enorme. Ellos se pueden comer una fruta y al rato estar quemando grasa. Pero nosotros en nuestras edades ya no. Y más después de llevar toda la vida consumiendo azúcar por la mañana, bollos, luego pasta, luego arroz. O sea, nuestro cuerpo está muy anclado a la glucosa como sustrato energético. Y realmente entrar en cetosis, a mí me costó un año duro estar ahí trabajando y adaptándome y tal. Y ahora voy saliendo más y entro más, o sea, ya tengo esa flexibilidad metabólica. Pero al principio, cetoadaptarse que llaman, cuesta un mogollón, ¿eh? Y puede depender también del tipo de fisiología de cada persona. Del deporte, de la vida si sedentaria o no, del estrés, porque el estrés te saca de cetosis, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Yo tengo personas que hacen cetogénica con glicadas elevadas. Porque claro, tú ten en cuenta que el estrés sube la glucosa en sangre, antes ¿no? era huir de un león. Ya. O luchar contra algo, entonces la glucosa te sube rápido, entonces tú eres muy efectivo durante poco tiempo y luego ya empiezas a quemar grasa. Pero claro, hoy en día el estrés es, estoy aquí sentado y me llama mi jefe y hoy mañana tienes que ir a trabajar, hostia, mañana que tenía que hacer yo, tal, no sé qué, te sube todo y realmente Y por estás eso sentado, cuando, no lo quemas. Por no eso quemas cuando esa uno glucosa. está estresado, duerme mal, tiene más ganas de comer porquerías, ¿no? Comer ultraprocesados prácticamente. Bueno, ahí has ¿no? metido también el sueño. Cuando el sueño está mal, la melatonina, todo esto también puede afectar al centro de saciedad. ¿no? También. Sí, al cortisol. O sea, ahí se juntan como... Todo es multifactorial. Pero sí, desde luego que también. El estrés te da hambre. Oye, y entonces, ¿qué papel juega aquí en todo esto el colesterol? Porque muy bien anclado, muy bien anclado. Claro, la cuestión es que estamos hablando de azúcar, que eleva que eleva la glucosa en sangre, que somos completamente dependientes del azúcar. Entonces, cogemos y decimos, venga, alimentación cetogénica. Vale. Una temporada para cetoadaptarse. Una temporada, pero incluso no en alimentación cetogénica, sino en mi alimentación diaria. Estoy metiendo un poquito más de grasas, los alimentos, la carne que como, incluso tú hablas mucho de la casquería y de los órganos y tal, son ricos también en grasas, hablas mucho de articulaciones, etcétera, ¿no? Incluso frutos secos y todo esto. También hay una corriente muy contrapuesta al enfoque que das tú, que dice que nuestro organismo genera este colesterol, este LDL y sobre todo el LDL, que no le hace falta que metamos esas grasas saturadas, como defiendes tú, ¿no? En cierto modo. Sí. Y que es completamente contrapuesta la corriente que defiende que no nos hace falta meter esas grasas en exceso porque nuestro propio cuerpo las genera. Exactamente. De hecho, aquí tengo mi nuevo libro, que es El engaño del colesterol, donde hablo de todas estas cosas. Y claro, tenemos que tener en cuenta, así, básicamente, ¿vale? Yo en mi libro hablo sobre todo también de muchas cosas, pero de la utilización de energía por el humano. Podemos utilizar glucosa, hay gente que es muy glucodependiente, que glucosa, hay gente que tiene más flexibilidad metabólica, que puede utilizar grasa, que luego utiliza glucosa, cuando ya te cetoadaptas y tienes esas posibilidades, ¿no? O durante el año pues haces una temporada de cetogénica, luego tal, luego no sé cuántos. Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que tú cuando mezclas azúcar en agua, se disuelve bien, no hay ningún problema, ¿no? Ninguno. Entonces, cuando tú tienes glucosa elevada en sangre, no hay ningún problema, porque no hay ningún problema entre comillas, ¿no? Quiero decir, a la hora de transportarse. ¿Por qué? Porque se va a llevar bien con ese medio. Entonces puede viajar en altas cantidades y bueno, pues parece que está alta, pero no pasa nada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por todo lo que... Yo en mi primer libro hablo de la resistencia a la insulina y de los problemas de picos de azúcar en sangre y tal, ¿no? Pero claro, tú cuando juntas aceite y agua, ¿qué pasa? No se mezcla, se va para arriba. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar grasa como sustrato energético, tú realmente necesitas más transportadores que lleven grasa, porque la grasa no puede viajar libre por ahí por la sangre como... No. Y ahí están las lipoproteínas. Las lipoproteínas es lo que se conoce como el colesterol, ¿vale? El colesterol HDL, LDL, VLDL, kilomicrones, todo esto tiene unas funciones energéticas en nuestro organismo. Entonces, cuando tú funcionas con más grasa, es normal que el colesterol suba. Es que es normal. ¿Por qué? Porque el colesterol lleva triglicéridos, que son la energía en forma de grasa, y colesterol.
a porcentajes diferentes, ¿vale? Que esto es algo muy interesante porque lo que medimos en una analítica de colesterol, el LDL-C, que se supone que es súper malo y perjudicial, no es ni siquiera el número de lipoproteínas LDL, es la cantidad de colesterol que viaja dentro de la lipoproteína. Y eso puede variar, puedes tener más o menos. Lo que realmente marca el número de lipoproteínas es la ApoB, apolipoproteína B, ¿vale? Que es una proteína que se coloca en cada LDL y que en ayunas pues, nos sirve como marcador. Yo he hecho un estudio aquí que se ve que realmente muchas personas que tienen el colesterol elevado, en 300, mides la ApoB y está en rango. Perfectamente. Esa persona realmente, según el dogma, no necesitaría estatinas ni ningún medicamento parecido. Lo que pasa es que solo se pide el LDL-C y ya parece como que... bah. Pero bueno, a lo que voy es que una persona que tiene flexibilidad metabólica, que suele hacer procesos de cetosis y utiliza grasa como sustrato energético, suele tener el colesterol más alto por este motivo. Porque realmente energéticamente lo utiliza. Y es que es lo normal, pero es lo que hablamos. O sea, cuando tú eres una persona que quema grasa, es así. Y no tiene más riesgo de tener un infarto. Tiene más riesgo si tú eres una persona que lleva una mala alimentación, que se comporta mal, porque realmente el colesterol no es el problema. Lo que es el problema es la inflamación crónica, el estrés oxidativo crónico, el abuso, por ejemplo, de antinutrientes como los oxalatos, el estrés, el tabaco. O sea, si tú generas un buen ambiente, si tú tienes... Yo, por ejemplo, el colesterol lo tengo en 300, pero tengo un HDL de 115. ¿Por qué? Porque yo entreno mucho en ayunas y con dieta cetogénica, entonces el HDL es como el que recoge la energía y tal. Bueno, pues 115, la hostia. Pero luego me mido la inflamación, por ejemplo, la PCR en 0,01. No tengo casi inflamación. Me mido la velocidad de sedimentación en 2. No tengo inflamación. La velocidad de sedimentación es que los glóbulos rojos, digamos que tienden a aglomerarse cuando hay inflamación en los vasos sanguíneos, ¿vale? O en general, ¿vale? Entonces, lo que hacen es meterlo en una probeta y cuando cae muy deprisa, quiere decir que hay mucha inflamación. Los glóbulos rojos caen muy deprisa, están muy aglomerados, tiene más peso. Problemas. Entonces, velocidad de sedimentación es un marcador muy bueno para medir la inflamación y nos sirve para eso, para ver. Entonces, yo ahí estoy perfecto en la inflamación. Me mido la glicada, 5,1. La hostia, cuanto más cercano a 4,5 mejor. Y por debajo de 5 sería ya lo óptimo. 5,1. Bueno, yo tengo mucho estrés. No pasa nada, pero estoy bien. No estoy en 5,7 o cosas así, o 5. No, estoy bien. Entonces, mido el azúcar, está bien. Mido la inflamación, está bien. No tengo estrés oxidativo, me cuido, tal. El colesterol puede estar en 300 perfectamente, que no va a pasar nada. Nada. Es algo fisiológicamente correcto porque yo utilizo más grasa. De hecho, para una analítica, si tú quieres ver realmente tu riesgo cardiovascular, mide parámetros de inflamación, mide parámetros de glucosa, pero un parámetro súper importante es la homocisteína, ¿vale? Ajá. Eso tiene que estar correcto. ¿Qué mide la homocisteína? La homocisteína es un poco que mide mala metilación, ¿vale? Que puede ser porque te falten vitaminas del grupo B y marca un poquito como inflamación arterial, digamos. Entonces, cuando hay inflamación en las arterias es cuando viene realmente lo complicado. Porque la inflamación puede hacer que se generen microgrietas en las arterias. Que es donde se quedan atascadas los... No. Es que esto es otro concepto que está muy equivocado. Sí, porque la placa no se forma en la arteria. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira, ¿vale? Lo que hace las microgrietas, luego vamos con ese tema si quieres, pero ahora que hemos abierto este melón, cuando tú tienes inflamación, ¿vale? Pues el LDL se puede oxidar. Y eso es un problema, porque el hígado dice, no, esta molécula no la quiero, no es funcional, no es para mí. Entonces la deja libre. O cuando hay glicación, niveles elevados de azúcar en sangre. Por ejemplo, tú que me dices, no, es que yo me siento muy bien y tomo mucho azúcar. Pues lo que hacen los niveles elevados de azúcar en sangre, por ejemplo, una glicada muy elevada, es síntoma de que tu LDL o tu colesterol en general, porque el HDL también se puede glicar, el azúcar se ha unido a la proteína y la ha glicado, la ha vuelto pegajosa, la ha vuelto disfuncional. Problemas también. Puede haber otros motivos, ¿no? Pero esos son los dos más importantes. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que en la arteria hay una serie de receptores que marcan esas LDL oxidadas y el organismo lo que hace es sacarlas de la arteria, llevarla fuera del endotelio y allí los macrófagos se la comen para eliminarla. Ajá. ¿Vale? Entonces, esto es un mecanismo normal, porque todos tenemos inflamación, todos tenemos estrés oxidativo, todos podemos tomar azúcar de vez en cuando, y es algún mecanismo normal. Lo sacan del torrente, del propio torrente exactamente, sanguíneo, ¿no? Estos receptores. Y entonces allí los macrófagos se lo comen y lo que producen es una sustancia que es una célula espumosa, ¿vale? Células espumosas, que eso se queda allí y que si se va haciendo muy grande,
es cuando se forma la placa y es cuando puede generar trombos y cuando genera pues, la placa de ateroma o aterosclerótica. Entonces, el problema es cuando se vuelve crónica esa inflamación porque siempre va a haber el LDL oxidado, cuando tienes niveles de azúcar en sangre siempre elevados, siempre va a haber el LDL oxidado y siempre este mecanismo se va a activar mucho y al final se va formando placa, se va formando placa, se va formando placa. Por tanto, una dieta cetogénica rica en grasas no sería apropiada para una persona sedentaria con el azúcar alto en sangre y que no se mueve. Claro, todo sería empezar. O sea, yo, por ejemplo... Me refiero, o sea, estamos hablando de una persona enferma, una persona 40 años, Pepe, sedentario, trabaja 10 horas sentado frente al ordenador, no hace ejercicio, tiene problemas en casa y está deprimido. Y ahora te escucha a ti en las redes sociales que lo idóneo es comer carne y alimentación rica en grasas saludables. Vale, empieza con esto y nos lo cargamos. No lo cargamos. A ver, se está cargando el solito por toda la vida que ha llevado antes, ¿vale? Sí, pero dame una solución para este tipo de personas. La solución es que yo veo que siempre te estás yendo como la dieta cetogénica. Te estás yendo al extremo. Dentro de las alimentaciones bajas en carbohidratos, tenemos la tipo paleo, que engloba unos 100 gramos de carbohidrato al día, que es una cantidad bastante elevada. Comer un poquito de patata, un poquito de fruta, y dependiendo de si eres más deportista o menos, pues esa cantidad de carbohidrato pues puede ser más alta o más baja. O sea, tú hablas de una alimentación low carb. Low carb, que para mí es normal carb, realmente, porque es lo que debería hacer todo el mundo. Esa es tu alimentación. Eso es lo que yo promuevo como una alimentación para todo el mundo. Vale. Luego, dentro de consulta, pues tú puedes ver las condiciones de cada persona y a partir de ahí sacas tus conclusiones y luego también haces un balance integrativo. Es decir, tío, llevas todo el día 10 horas sentado, cómprate una mesa de elevable, ponte una cinta, sal cada 2 horas al sol. O sea, al final se hacen abordajes integrativos, ¿no? Entonces a esa persona no solo le cambias la alimentación, le cambias muchísimas cosas. Eso es importante. Y luego la cetogénica es la más baja en carbohidratos, que serían unos 20-30 gramos y dependiendo de si es deportista o no, incluso podéis llegar a 50 o incluso más, ¿vale? Pero todo depende. Entonces, no sería pasar las cetogénicas de repente y tal. O sea, no, todo hay que hacerlo progresivamente, intentando coger buenos hábitos, empiezas una alimentación baja en carbohidratos, tipo paleo, y vas haciendo cositas. Cuéntanos el paso a paso de cómo tendría que hacerlo esta persona. ¿Qué cosas haría Pepe? A ver, lo principal y más importante es que si lo puede hacer de mano de un profesional, mejor. Y si no, pues que se empodere mucho, que estudie mucho, que lea libros como este, como mi primer libro. Y después, pues importante, pues empezar una alimentación baja en carbohidratos normal, con unos 100 gramos de carbohidrato al día, ¿vale? Repartido el carbohidrato sobre todo en la comida y en la cena, ¿vale? En el desayuno mejor que haga una dieta cetogénica muy estricta, o sea, un desayuno cetogénico, ¿vale? Sobre todo que también el carbohidrato lo intente meter después de los entrenamientos, cuando realmente las reservas de glucógeno ya han estado un poquito agotadas. Si no has entrenado por la mañana, pues por lo menos no te has metido un chute ya de azúcares por la mañana, sino que has sido bastante cetogénico, entonces como que estás ya quemando mucha grasa, ¿no? Y luego pues también hay otras estrategias como meter el vinagre de manzana antes de la comida rica en carbohidratos, que reduce el índice glucémico de la comida, que reparte mejor la glucosa entre las células. Y eso como a nivel alimentario. Luego empezar a hacer deporte, sin duda alguna. O sea, clave, básico. Somos animales, hay que hacer deporte. Contacto con la naturaleza, aunque sea irte a un parque a caminar. Si hace conexión a tierra ya, pues increíble. Y bueno, pues hay mucha suplementación que también puede ayudarnos y ciertos hábitos. Y el descanso también es muy importante, hay que cuidarlo. Y en cuanto a las grasas, ¿cuáles son las más apropiadas? Hombre, si viene de no comer nada de grasa saturada, lo mejor es que empiece con grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, el aguacate, la aceituna, porque al final todo es un proceso epigenético de adaptación. Es igual que la sal. Tú no puedes, una persona que no consume casi sal, de repente darle 10 gramos, porque no le va a sentar bien. Y sin hacer ejercicio. Y sin hacer ejercicio. Tienes que ser progresivo, poco a poco, poco a poco. Entonces con la grasa saturada realmente también hay que ser progresivo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pues te voy a leer un post que vi que me llamó bastante la atención el otro día sobre el huevo. Porque, bueno, entiendo que... creo que lo he visto. Entiendo, sí, hombre, te lo pasé para que le fueras... me lo pasaste tú, porque me la pasa varias para personas. Que le fueras echando un vistazo. Me llamó mucho la atención porque últimamente se habla mucho de las propiedades que tiene el huevo tan buenas para la salud y que se demonizó, me acuerdo en aquella época que decía, no puedes comer más de 1 o 2 huevos al día porque si no el colesterol y tal y cual, ¿no? Y te lo voy a leer, ¿vale? Y tú me dices qué opinas. Y bueno, hay una imagen aquí de un teleñeco con unos huevos que dice, cuando te das cuenta de que el huevo no es tan saludable como creías. Y pone, te leo el copy. El huevo aumenta el colesterol. Que no te explote la cabeza. Como lo lees, el consumo de huevo aumenta los niveles de LDLC,
De hecho, el mayor aumento se produce cuando no consumes nada de colesterol y pasas a consumir huevo. Recuerda, todo aumento de colesterol LDL sostenido en el tiempo causa enfermedad cardiovascular. Así que, si quieres optimizar tu salud cardiovascular, controla la cantidad y prioriza una dieta basada en plantas. Evidentemente, quien dice esto pues tiene una tendencia hacia una alimentación basada en plantas. Me lo había imaginado. En los años 70 las ventas de huevo bajaron a raíz de que se encontrase colesterol en las arterias de los infartados. Se encontró una relación directa entre el consumo de colesterol y grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular, por lo que la industria del huevo se unió para crear el Egg Nutrition Center y así poder pagar a científicos para que creasen evidencia a su favor. Para ello elaboraron estudios comprobando el efecto del consumo de huevo con lácteos o McMuffins del McDonald's. Sin embargo, consiguieron engañar a caras reconocidas y profesionales para que dijeran mentiras a la población y elevar sus ventas. Y funcionó. Todas las mentiras que la Corte Suprema de Estados Unidos les prohibió decir, como que no elevaban el colesterol en sangre, pasaron a decirlas los famosos por ellos. La evidencia nos dice que si se comparan con ultraprocesados, azucarados e hiperpalatables, los huevos no parecen malos. Evidentemente, que lo que está diciendo es que comparan los huevos con la comida chatarra y que entonces, que claro, que parece un superalimento, pero que cuando lo comparas con plantas, pues que los huevos son malos para el sistema cardiovascular. Pero si se comparan con fuentes de proteína vegetal, ¿ves?, son horribles para cualquier resultado de salud. Por lo que recuerda, los nutrientes que aporta el huevo se pueden conseguir de fuentes mucho mejores, evitando taponar tus arterias. Y sale una foto con tofu, con un vaso de leche, con legumbres, etcétera. Venga, has contado muchas cosas, ¿eh? Sí, bueno, te he leído todo Muy el post, pero bueno, el resumen es esto, sí, ¿no? Que parece que vamos de un lado al otro dando bandazos, que de repente el huevo es malo, entonces sale una corriente que lo defiende. De repente el huevo es muy bueno y es súper, huevo, 10 huevos al día, que si colina, que si grasas buenas, etcétera. Y ahora aparece otra corriente que dice que no es tan bueno, etcétera. Venga, bueno, vamos por partes. Lo primero de todo, aquí hay un sensacionalismo de la hostia. O sea, el huevo te tapona las arterias y todo así como dramático y tal, porque buscan eso. Y eso ya es una pena. Es una pena. Pero bueno, quitando esto, cualquier persona que haya ido a la universidad desde 2016, le han explicado en la universidad que el colesterol no sube por comer huevo. No sube, porque hay un proceso epigenético. Es lo que hablábamos antes. Se sabe que el hígado, dependiendo de la cantidad de colesterol dietético que tú comes, genera más o menos colesterol endógeno, que es el que produce el propio cuerpo. Es una situación de equilibrio, ¿vale? Entonces, si tú comes mucho colesterol, el hígado empieza a producir menos colesterol endógeno, porque dice, pues si ya me viene, pues no produzco tanto. Entonces, es epigenética, se adapta al ambiente. Claro, si tú no comes nada de huevo y de repente comes huevo, te va a subir el colesterol, porque el hígado todavía no está preparado. ¿Vale? Entonces, esto es un proceso de adaptación progresivo, lo que hablábamos antes, progresión. Tú no puedes pasar de comer un huevo a comer 10 en un día. Realmente no, ¿vale? Y no pasaría nada, dependiendo de tu ambiente. Si tú eres una persona que come mucho azúcar, que tiene un mal comportamiento, que es sedentario, que tiene estrés, que tal, entonces podría ser un problema. Pero si tú llevas una buena alimentación, bajan carbohidratos y tal, en progresión no hay ningún tipo de problema. Más cosas. Importante, y esto lo sabe cualquier tipo en la universidad, que te digo que la universidad es el sitio donde menos cosas se saben, te lo juro, y ya lo dicen, o sea, a mí me lo dijeron en cuarto de carrera, terrible, y hay estudios muy buenos que si quieres lo podemos poner aquí, que la gente que lo lea, por favor, es que me cabreo, se me pone la venita y... ¿Qué edad tienes? Yo tengo 30 años. ¿Tienes 30 años? Sí. Bueno, ya vas teniendo canas en la barba. Bueno, la barba no, pero en el pelo sí. Seguimos. El tema del LDL. Es que ese es el gran problema que tiene la gente. El LDL no es causal. Y la gente dice que es causal, pero no es. Es casual. Puede ser que pase, que suceda. Claro, o sea... No por tener LDL vas a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que no es así. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el LDL elevado y encima te hinchas azúcar con una alimentación convencional, no solo de azúcar de la caña, sino muchos carbohidratos refinados, o mucho pan, o mucho arroz integral. O sea, si te hinchas azúcar y si tú tienes el LDL elevado, se va a glicar y va a ser un problema. ¿Pero qué ha sido? ¿Los azúcares o ha sido el LDL?
Realmente han sido los azúcares el que está jodiéndote. O, por ejemplo, si tú tienes resistencia a la insulina porque tienes una mala alimentación, porque no te da el sol, porque hay mucha luz artificial, porque eres sedentario, porque tal, y tienes resistencia a la insulina, eres mucho más propenso a tener enfermedades cardiovasculares. Los diabéticos tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular muchísimo más elevado que cualquier tipo de persona. ¿Por qué? Porque el azúcar elevada en sangre aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero es el azúcar, no es que tú tengas el LDL elevado. Hay personas que tienen hipercolesterolemia familiar con 40 o sea, 400 y 500 de niveles que viven hasta los 90 años. Es el azúcar y no la grasa. Es el azúcar y no la grasa. Hay estudios científicos, un estudio muy interesante. Cogieron un grupo de personas de 65 años y los siguieron hasta los 100 años, los que llegarían. Y se dieron cuenta que había una serie de parámetros bioquímicos que se repetían. O sea, que llegaban a los 100 años, tenían los mismos parámetros bioquímicos y que encima ya estaban presentes en los 65 años. ¿Sabes cuál era uno de ellos? Tener el colesterol elevado. Ese era uno. Las personas que llegaban con 100 años tenían todas el colesterol elevado. Luego había otras que era tener la glucosa controlada, la hemoglobina glicosilada en buen rango, la glucosa en ayunas en buen rango. Había otra que me hablaba de inflamación, sobre todo a nivel hepático. Había otros, tener el hierro bien. Vale, pero uno era eso, el colesterol. Y de hecho hay muchos estudios científicos que vinculan el colesterol con la longevidad. Otra cosa es que tú tengas el colesterol elevado, por ejemplo, por comer muchos azúcares, que también puede pasar, porque ese colesterol va a estar glicado, va a ser un problema. Luego la inflamación, que también te puede generar la resistencia a la insulina, que también hemos hablado que es otro problema, ¿no? Eso respecto al tema del colesterol. Y luego podemos abrir un melón muy grande, que es muy interesante, que es el tema de las microgrietas, porque esa es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. Se puede dar por inflamación, se puede dar por otros factores. Uno, por ejemplo, es la deficiencia de vitamina C, que es muy normal hoy en día en la alimentación convencional que tenemos. Eso es un melón muy bueno y muy bonito. Sí, me gustan los melones. Está muy guay. Vamos a abrirlo. Y por último, el tema de los nutrientes, que lo puedes conseguir de... El huevo es uno de los alimentos de mayor densidad nutricional del mundo. Tiene un perfil de ácidos grasos increíble, quitando el omega 3, es muy parecido al de la leche materna. Tiene la mejor proteína de origen natural del mundo. La mejor, sin duda alguna. Tanto la clara como la yema en conjunto. Tiene todos los nutrientes esenciales a excepción de la vitamina C. Es una verdadera pasada. Y lo mejor de todo es que están en alta biodisponibilidad y eficacia, que esto es lo importante cuando hablamos de nutrientes. Porque, vale, la espinaca tiene un montón de calcio, pero ¿tú sabes cuánto absorbes el calcio? Perdona, que esto ya lo he acabado, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto calcio absorbes de una espinaca cruda? Un 5%. Porque tiene un mogollón de oxalatos que te lo quita todo. Te lo quita todo. Que si la cocinas le rebajas un poco, desde luego. Pero es una cantidad... ¿Qué vas a absorber ahora? ¿Un 15%? Es una mierda. Tú necesitas nutrientes que realmente sean eficaces, que los consumas y se absorban de una manera eficaz. Y eso realmente lo aplica el huevo, que es una fuente de nutrientes impresionante y que, te lo juro, que está científicamente validadísimo que realmente no suben el colesterol a largo plazo. Claro, si tú no comes ningún huevo y te comes un huevo, te subirá el colesterol, porque tu hígado todavía no está preparado. Pero eso tampoco es malo si tú llevas una buena alimentación y unos buenos hábitos. De todos modos, para no incurrir en el mismo tipo de divulgación sensacionalista como es este tipo de post, que sin duda sí lo creo, porque a mí cada vez me gusta menos acercarme a los extremos. Sí acercarme para ver lo que hay ahí, pero luego intentar quedarme con lo mejor de cada casa. Entonces, acabas de explicar que el huevo tiene una composición nutricional espectacular, es muy saludable, es biodisponible, pero pongámosle sentido común. Es decir, lo que has dicho tú, ¿no? No de repente como 10 huevos al día todos los días, ¿no? El huevo es malo en ese tipo de contextos. Todo depende del contexto. El contexto. O sea, el huevo nunca va a ser malo porque te va a aportar muchísimos nutrientes. De hecho, hay estudios científicos también, que ahora me ha venido a la mente, que demuestran que el huevo mejora la salud cardiovascular porque lo que hace es cambiar el patrón B al patrón A de colesterol. Hay diferentes patrones. Eso tiene que ver con el tamaño y con la esponjosidad del colesterol, ¿vale? Entonces, hay ciertas moléculas de colesterol que se pueden volver pegajosas, lo que hablábamos, ¿no? Pequeñas, pegajosas, y eso no conviene. Pues el huevo se sabe que cambia ese patrón y pone un patrón menos heterogénico, más grande, más esponjoso, digamos. Y eso hay estudios científicos que lo demuestran en el huevo. De hecho, hay estudios, es que te digo, todos estos estudios, si quieres, luego los ponemos, que demuestran que el consumo de 3 huevos diarios no supone ningún tipo de riesgo para la salud cardiovascular. Ninguno. ¿Y qué pasa con las microgrietas? El tema de las microgrietas es un tema muy interesante, que hablamos ya también de cosas ancestrales, ¿no? La deficiencia de vitamina C genera el escorbuto. El escorbuto es la enfermedad de los marineros.
Claro, ellos se iban ahí con el barco y solo comían, que esto es algo muy interesante también. ¿Tú sabes por qué bebían mucho ron y vino los bucaneros y toda esta gente? Porque claro, no podían llevar agua, porque se ponía mala. Entonces solo bebían alcohol, que era más seguro. Algo terrible, pero bueno. Entonces, otra cosa de las que no llevaban, era mucha carne desecada, salada, no llevaban vegetales. Y no llevaban limón, no llevaban nada que llevaba vitamina C, porque la carne también tiene vitamina C, de esto vamos a hablar ahora, pero claro, si tú la conservas con mucha sal o la calientas, la vitamina C es termosensible y se va. Entonces empezaban a tener escorbuto, que es una enfermedad de deficiencia de vitamina C, y se dieron cuenta que dando limón se curaban, que era milagroso. Y realmente era deficiencia de vitamina C, ¿no? La vitamina C, cuando está en deficiencia, una de las cosas que genera es la rotura de los tejidos, porque es muy importante para la producción de colágeno. La zona que más presión tiene de nuestro cuerpo es el sistema cardiovascular. Exactamente, por eso tenemos la presión arterial, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento que empieza a faltar vitamina C de forma subclínica, que no tienes por qué darte cuenta en las encías o tal, no te das cuenta, lo que sucede es que se generan microgrietas a nivel vascular porque no hay suficiente colágeno para que lo resista. Eso lo que va a hacer es que el fibrinógeno, la fibrina y la lipoproteína A, que actúan como una especie de pegamento, vayan ahí y hacen una especie de heridita. Claro, eso puede pasar en cualquier situación y lo vamos a hablar ahora. De hecho, la lipoproteína A es una especie de mecanismo adaptativo por la llegada del fuego. Vamos a hablarlo ahora. Pero la cosa es que cuando tú tienes la lipoproteína alta o el fibrinógeno alto, cuidado, porque hay muchas microgrietas y quiere decir que hay muchas heriditas que, claro, tú tienes una heridita y se forma otra y vuelves a hacer placa. O sea, esos indicadores son ya banderitas rojas de que podemos tener un problema cardiovascular. Un problema cardiovascular, sí, ¿no? Sí. En mujeres y en algunas etapas... ¿Cómo les has llamado? Lipoproteína A y fibrinógeno. Son dos parámetros que se piden bastante en ese aspecto. Ajá, vale. Ya digo, hay que ver el contexto de la mujer, porque la mujer, por ejemplo, cuando tiene sus ciclos menstruales, puede tener la lipoproteína más alta. Hay ciertos medicamentos como las estatinas que aumentan la lipoproteína A. Hay ciertas patologías, infecciones que pueden aumentar el colesterol y la lipoproteína A. Entonces siempre hay que ver el contexto de la persona, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un marcador bastante importante cuando hablamos de salud cardiovascular. O sea, las estatinas, que es el medicamento que se da para el colesterol, aumenta la lipoproteína A, que a su vez hace que podamos tener más... No, que es una indicación de que hay más microgrietas. Claro, eso es, que Problemas. podamos tener más microgrietas. Claro, entonces tú haces una herida, otra herida encima, otra herida encima, otra herida encima, otra herida encima, y entonces puede generar un tapón. Entonces, las estatinas, por esta causalidad, producen más infartos. Bueno, a ver, es que esto ya entramos en un tema que de hecho yo en mi libro intento no hablar de estatinas porque yo realmente no soy médico ni farmacéutico, yo soy nutricionista y es un tema complicado donde realmente habría que hablar de los estudios, de las estadísticas y de todo lo que se hace. Yo recomiendo que se lean el libro de Joan Ramón Laporte, que es un tío espectacular, que él sí que se dedica a la farmacia, es catedrático y es un tío increíble y él le dedica mucho texto a las estatinas. Y entonces yo les recomiendo que lo lean y que vean cómo realmente toda la ciencia que hay detrás de las estatinas está totalmente manipulada por la industria. Pero ese es un punto y aparte. ¿Nos van a censurar el podcast por esto que acabas de decir? No, pero es que no es mi campo. Entonces tampoco quiero hablar de algo que no... Vamos a seguir con la vitamina C, entonces. La vitamina C, claro. Entonces lo que sucede en nuestro día de hoy. 1. Cuando llega el fuego hace 1,7 millones de años, nosotros estamos acostumbrados a comer mucha carne cruda. Los inuit viven en el Polo Norte y realmente no tienen escorbuto, no tienen enfermedades relacionadas con la deficiencia de vitamina C, pero no hay ni un vegetal. ¿Cómo puede ser? Porque comen muchas vísceras crudas. Las vísceras tienen mucha vitamina C. De hecho, por ejemplo, los testículos, las criadillas, tienen la misma cantidad de vitamina C por 100 gramos que un limón. La misma. Pero claro, te lo tienes que comer crudo. ¿Por qué? Porque es termosensible. Entonces tú lo calientas y la vitamina C se esfuma. No digo que haya que comer testículos crudos. No lo digo. Yo me echo ceviches de testículos y están muy buenos. Sabe como la ostra. Yo como tartar y es carne cruda. Yo como cosas así y bueno, pues de vez en cuando está genial. ¿Qué pasa con el músculo? En el músculo también hay vitamina C. Sobre todo si tú comes al cazar. Si tú, como lo hacemos hoy en día, lo dejas X días colgado y tal y no sé qué, la vitamina C se oxida porque es un antioxidante. Entonces, si en la carne realmente nosotros la cocinamos y tal como nos llega, no hay prácticamente vitamina C, vale, por ese lado no tenemos vitamina C. Pero es que por otro, en el mundo de los vegetales, que esto es algo que los veganos deberían de reflexionar mucho, es que hoy en día, antes estamos acostumbrados a coger un vegetal que tú coges en medio del campo, lo coges y te lo comes. Ahí hay un mogollón de vitamina C. Si tú coges un limón en Sudáfrica
y tarda no sé cuántas semanas en llegar a España, luego está no sé cuántos meses en una nevera, y luego llega a tu casa y tarda no sé cuánto tiempo en comértelo, la vitamina C desde que coges el limón del árbol empieza a caer. Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Cuando llega a tu casa, prácticamente no tiene vitamina C. Es así. Y luego los suelos están machacadísimos. Es lo que hablamos. Antes las plantas crecían fértiles por ahí en zonas donde crecían salvaje. Antes hacía el barbecho. Se dejaba un año la tierra con piedra molida y ciertos elementos para que la siguiente cosecha estuviera potente en nutrientes. Hoy en día no, es cosecha, fertilizante, pesticida, química, sale grande, bonito, precioso, pero realmente vacío de nutrientes. Entonces, realmente, si no tenemos vitamina C en los vegetales, si no tenemos vitamina C tampoco en los alimentos de origen animal, ¿qué está pasando? Que ya se empieza a hablar de un problema de escorbuto subclínico. Es decir, que no llega a ser clínico, pero que realmente tú ya tienes esas deficiencias y realmente, pues bueno, pues estaría bien ver la lipoproteína. Si está alta, igual te falta vitamina C. Para mí la vitamina C es uno de los suplementos básicos en el día a día. Junto con el magnesio. Junto al magnesio, la vitamina D, el NAC también podría ser uno muy interesante si vives en ciudades y tal, y con sitios con inflamación y hay muchos. ¿Qué es el NAC? N-acetilcisteína. Ah, vale, ok. Sí, es muy potente, un antiinflamatorio muy potente. Entonces, claro, si no conseguimos eso, por ejemplo, en Canadá ya se están documentando muchas personas con escorbuto subclínico, pero ya medido y tal, incluso con escorbuto, ya salió una noticia hace poco que la leí. Entonces, otro problema, porque si tú tienes deficiencia de vitamina C, que es muy normal hoy en día por los alimentos, y yo te he dicho una persona que puede comer más o menos bien, pero la gente que come como la mierda, que come fatal, que se hincha azúcares y harinas refinadas y aceites vegetales y tal, es que todavía tiene mucha menos vitamina C. Y entonces, propensa a tener muchísimas más enfermedades cardiovasculares por un nutriente solo. Y luego la suplementación de vitamina C con cápsulas y demás, también se dice que no conseguimos aprovecharlo del todo, ¿no? También estoy viendo últimamente esto es un tema interesante. Lo de las megadosis de vitamina C intravenosas. Absurda. Intravenosa sí. Intravenosa es muy inteligente. ¿Sí? Porque, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un umbral de absorción. Ahora mismo no recuerdo cuánto es, pero creo que es alrededor de 130 miligramos por comida. Y luego tiene que pasar no sé cuánto tiempo para poder seguir absorbiéndolo. Entonces, si tú te metes 2 gramos de golpe, todo se va a ir a las heces. Estás tirando el dinero. Tienes que consumir una cantidad más ajustada. Medio gramo. Medio gramo en una comida, medio gramo en otra, medio gramo en otra, por ejemplo. 3 comidas, pues medio gramo en cada una. Si tienes algún tipo de problema de decir, coño, estoy malo y quiero ponerme bueno y tal, y pues eso, grandes dosis. O incluso 1 gramo, vale, 1 gramo, ¿vale? Para asegurarte a llegar al umbral. Claro, si tú pasas la fase digestiva y te lo metes en vena, ahí sí que se mete a tope. Sí. Claro, ahí no hay un umbral de absorción, ahí te lo metes en vena ya que empieza a hacer su función. Esto, por ejemplo, en el cáncer, meterse grandes megadosis de 40, 50 gramos, se ha visto que tiene unos beneficios brutales. Yo estuve en Chile hace poco y me metí un sueroterapia, me metí minerales, me metí vitamina C y te digo que sales de ahí, pero... ¿Lo notas? Sobre todo al día siguiente. O sea, yo me levanté a las 6 de la mañana que parecía que había dormido 40 horas. ¿Qué me dices? Y con unas ganas de comerme el mundo y de hacer y de tal, la sueroterapia es muy, 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 muy interesante. Muy interesante. De hecho, yo me hice un estudio epigenético que te miden un poco las deficiencias que tú tienes a través del pelo. Y me detectaron algunas deficiencias que puede ser interesante también comentarlo. Por ejemplo, me detectaron silicio, bajo en silicio, y luego pues te meten sueroterapia y te meten pues los minerales que te faltan y tal. O sea, muy interesante. ¿Qué pasa con el silicio? El silicio lo que hace es quelar el aluminio. Hoy en día está todo lleno de aluminio. Y en parte porque los aviones echan una estela que realmente se sabe científicamente que es rica en aluminio. Entonces, claro, si tú tienes que tomar tu silicio, que ya es carente en la alimentación de por sí, pero hay muchísimo aluminio, lo que hace ese silicio es quelar el aluminio para que tú no lo absorbas o para excretarlo. Entonces tú no te quedas con ese silicio. Entonces realmente hay deficiencias, se habla de eso, de una pandemia de deficiencia de silicio por esta razón que a nivel, que es algo de contaminación. Y el silicio tiene que ver mucho con el colágeno también. Es súper importante para la producción de colágeno y elastina. Entonces yo me quedé flipando y digo, hostia, si yo como un montón de silicio. Y ¡pam! Y en eso, porque estás hablando de alimentos ricos en silicio, animales. Pero sobre todo en el agua. El silicio sobre todo está en el agua. Por ejemplo, el agua Ajá. mineral también es muy rica. El agua mineral embotellada en gas y todas estas que son naturales, que salen así del manantial, son muy ricas también en silicio. Por eso hay estudios científicos que hablan de que el consumo de agua con gas reduce el riesgo de Alzheimer. Porque el aluminio lo que hace es acumularse en el cerebro y se ha vinculado directamente con el Alzheimer. Y lo que hace el agua con gas rica en minerales es, como es rica en silicio, pues eliminar ese aluminio.
Yo tenía pensado que el Alzheimer venía más del lado del azúcar. El Alzheimer viene por muchísimos motivos, todo es multifactorial y sí que es verdad que se habla de que puede ser, de hecho, una glicación de proteínas en el cerebro y lo llaman la diabetes tipo 3 y también tiene que ver con el azúcar. Eso es otra glicación más, otro punto en contra de tener hemoglobina glicosilada elevada. No sé si habíamos terminado con el tema de las microgrietas, porque nos estamos yendo. La vitamina C, incluimos la vitamina C, que por cierto, ahí me salió otra duda, que seguramente la tenga mucha gente que nos esté escuchando, que es ¿qué vitamina C compro? Porque está la vitamina C liposomal, está la vitamina C, hay diferentes calidades de diferentes fuentes vegetales, sí, de bayas, etcétera. ¿Cuál es la que tú recomiendas? Vitamina C, está claro que el limón tiene vitamina C, todos los cítricos tienen vitamina C y es una fuente guay. Pero aún así, yo creo que la suplementación de vitamina C, como ya hemos hablado y defendido, es muy importante. Claro, además tú no defiendes que comamos muchas frutas, por lo tanto, yo mejor... En una paleo, una fruta al día está bien. Una fruta al día. Una fruta al día de unos 100 gramos y un tubérculo de unos 100-150. Vale. Eso sería una cantidad de normal carb. Vale. ¿Vale? Entonces, nosotros en Alquimia, ¿vale? Que ahora sale aquí Alquimia. Venga. Hemos hecho bueno, nos llamamos Alquimia Labs, ¿vale? Es una especie de laboratorio que estamos con Endica Montiel, estamos con Jordi Ripollés y nos hemos juntado los tres porque queremos revolucionar el mundo de la suplementación, ¿vale? De momento hemos hecho un serón capilar, pero ese es otro tema que no hace falta ni hablarlo aquí. Bueno, también vais a revolucionar el mundo de la alopecia. Ojalá, porque queremos que la gente deje de tomar medicamentos altamente perjudiciales como la finasterida, que incluso la quieren prohibir en Europa porque se ha vinculado muchísimo con la depresión y con lo que viene con la depresión, que no lo voy a decir porque eso sí que es censurable. Es curioso porque escuché un podcast de Fitness Revolucionario con un especialista de esto y tampoco... Claro, porque otra vez son estudios estadísticos totalmente manipulados y te dicen, no, eso solo pasa en un 1% de las personas. Pero claro, esos estudios, ¿quién los hace? A quien le interesa. ¿Y qué estadísticas quieren sacar? La que les interesa. Y esto es muy fácil manipulable. Cuando tú conoces el método científico, estudios estadísticos de eficacia de medicamentos y tal, es muy fácil, muy fácil. Y sin embargo, bajada de líbido y tú tomando un medicamento de por vida que no son balas mágicas, que es que tiene un montón de efectos secundarios. Entonces, lo que queremos acabar es con eso. Y este serum realmente puede conseguirlo a través de las células madre de la cúrcuma, que es Capilla longa, y es un compuesto muy interesante. Además lleva romero, cafeína, menta y otros compuestos que nos ayudan a inhibir la 5-alfa reductasa y otros compuestos que nos pueden generar ese problema, ¿no? Pero ese es otro tema. La cosa es que dentro de esta marca lo que estamos diseñando también son sinergias. Por ejemplo, estamos haciendo N-acetilcisteína con ácido alfa lipoico, que es una mezcla muy interesante, a la INAC. Estamos juntando también otros combos nutricionales para el sueño, un detox muy interesante, que estamos metiendo clorela y espirulina, que no mucha gente lo sabe, pero lo que hace estas algas es remover. Movilizar, ¿no? Exacto, pero no excreta. Entonces, si tú tomas eso para, me voy a quitar metales pesados y tal, y te metes eso, realmente lo que haces es movilizar, que es peor. Porque cuando está ahí en el tejido adiposo, pues bueno, está ahí, está almacenado, no hace efecto, pero cuando va al torrente sanguíneo es cuando vienen los problemas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es juntar eso con ciertos quelantes que lo que va a hacer es excretarlo. Entonces, tú movilizas y tú excretas, pero tiene que ir en sinergia con otros. Entonces, es un suplemento también muy interesante. La vitamina C que estamos haciendo, normalmente la más efectiva que se ha visto en estudios científicos es la que viene liposomada. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un compuesto hidrosoluble. Y para atravesar la barrera de las células, que es una capa bilipídica, porque somos seres lipófilos, que esto lo explico aquí, y realmente nuestra energía predilecta es la grasa, entonces a la célula le mola mogollón la grasa, porque tiene esa estructura, que tiene una capa bilipídica, ¿no? Entonces, un compuesto hidrosoluble es mucho más difícil que entre, porque se lleva mal con la grasa. Entonces, lo que hacen es rodearla de grasa y entra mucho más fácil y es mucho más eficaz. ¿Qué pasa? Que en España, en Europa, solo se liposoma en aceite de girasol. Esto es una pena, porque es un aceite muy inestable, muy malo. O sea, realmente para mí es el peor que puedes tomar, sinceramente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, hasta que hagamos una patente de una cosa que no voy a contar aquí, porque sería meterme en un problema, pero estamos haciendo una patente muy guapa de liposomarla en cosas muy interesantes. Hasta entonces lo que vamos a sacar es un granulado de absorción lenta y por lo tanto vas a absorber mucho más porque ese límite del que hablábamos antes va a tener más tiempo para poder cumplirse, entonces se va a absorber como diferentes motivos, va a ser mucho más eficaz en la absorción. Hemos hecho eso y lo hemos juntado con superóxido dismutasa, que es un antioxidante brutal de nuestro propio cuerpo, que lo que hace es proteger esa vitamina C, porque la gran mayoría de vitamina C, aunque sea liposomada, si es solo vitamina C, viene oxidada, porque se oxida, porque es normal, necesita algo que le ayude a no oxidarse. Entonces ahí hemos metido esa sinergia, que además el superóxido dismutasa actúa a nivel
digamos, fuera de la célula y la vitamina C actúa dentro, entonces es como muy interesante, es un antioxidante y un antiinflamatorio potente. Que desde mi ignorancia total, porque me estás hablando un montón de términos que no controlo, para eso estás tú aquí sentado, pero es curioso que has dicho que viene la vitamina C oxidada, sin embargo la vitamina C es un antioxidante. No hay como una especie de redundancia. Claro, o sea, tú al final ten en cuenta que una cápsula tiene medio gramo. No se va a exudar ese medio gramo. Es muy difícil, ¿no? Entonces sí que es verdad que una parte se puede oxidar. ¿Por qué? Porque al final, pues lo que hablamos, cuando tú coges un limón, lo que hace la vitamina C es proteger el limón para que no se pudra, para que no tal, para que realmente aguante. Pero claro, pues según va pasando el tiempo, pues se va oxidando en vez de que se oxide el limón. Entonces cuando la vitamina C está expuesta a la luz, está expuesta al aire, está expuesta a ciertos mecanismos así, o al calor, pues lo que hace es oxidarse. Ya. Entonces es una parte que está oxidada, otra parte no. Pero lo interesante es cuanto más eficacia haya, mejor. Entonces por eso nosotros metemos ese protector para la vitamina C. ¿Qué pasa con el cobre? Que lo has mencionado antes, si querías explicarnos un poco más. Algo muy interesante, porque en la alimentación todos son equilibrios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está el tema del colágeno equilibrado con la proteína del músculo, ¿vale? Que es la glicina con la metionina, el ratio glicina-metionina, que esto es algo que podemos hablar ahora si queréis también. Pero luego hay otros equilibrios. La gente se piensa que muerde el cerdo y que es todo igual, que todo el cerdo tiene el mismo valor nutricional. Y no es así. Cada parte del cerdo, del animal, que sea, de la ternera, del pollo, de tal, tiene unos nutrientes que destacan de una manera u otra, ¿no? Entonces, lo que sucede, hay un ratio que es muy importante, que es el del cobre y el zinc. ¿Qué pasa hoy en día en las alimentaciones convencionales? Que por occidentalización, solo músculo. Y eso tiene mucho zinc. ¿Qué pasa? Que hay que equilibrarlo con el cobre. ¿Dónde está el cobre? En las vísceras, pero especialmente en el hígado. El hígado es el alimento que más cobre tiene. Entonces, cuando tú tomas demasiado músculo y tomas demasiado zinc, digamos que el zinc y el cobre como que van como en el mismo transportador y le acabas pulsando al cobre. Entonces, se absorbe el zinc y puedes tener una deficiencia de cobre por abuso de zinc. Entonces, lo que me sucede a mí es que me salió ese déficit de cobre y yo flipaba, digo, pero si yo como vísceras y tal. Pero claro, yo la víscera que más consumo es el corazón, porque el hígado no me gusta el sabor. Me gusta el corazón, sabe muy bien, tiene una textura increíble, con un poquito de pimentón y aceite, parece pulpo la textura, es increíble, ¿no? Entonces, claro, yo como mucho músculo, yo también tomo mi colágeno, pero no estaba tomando el suficiente cobre y por eso me salía una, no deficiencia, pero salía como en amarillo. Te podía salir en rojo, verde o amarillo. A mí me salía en amarillo. Entonces, claro, el zinc desplaza la absorción del cobre y si tú comes mucho zinc, tienes un problema, porque no vas a tomar el suficiente cobre. Pero no sería al revés, si tú estás comiendo mucho zinc y lo que necesita tu organismo es absorber más cobre, sería más apropiado. ¿Y en qué ratio tendríamos que comer no sabría las cantidades. órganos versus músculos? A ver, yo lo que estoy haciendo ahora, después de todo esto y investigar un poquito y ver esto, lo que estoy haciendo a la gente que yo llevo es recomendarle que compren un paté de calidad y que se tomen todos los días un par de cucharadas. ¿Por qué? Porque realmente va a ser como un multivitamínico, porque el hígado es uno de los alimentos de mayor densidad nutricional del mundo, sobre todo vitaminas del grupo B y tal. Luego hay unas recetas, yo también les pongo recetas en los planes de paté de hígado casero con ternera, tal, queda brutal, queda buenísimo. Todos los días un par de cucharaditas. ¿Paté de hígado de algún animal en concreto? O... A ver, yo cuando compráis un paté, lo mejor es que no sea de pato, porque al final el pato lo que hacen es meterle un embudo y meterle cereales a punta pala, el exceso de azúcares se convierte en grasa y lo que hacen es que el hígado se vuelva graso. Y eso les interesa para hacer un paté de pato, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta son sobre todo que sean naturales. Yo en mis redes suelo publicar patés así de muy buena calidad y tal. Yo digo, aquí os lo recomiendo, ¿sabes? Pero si no, pues hacerlo en casa, que también es muy fácil. Y si no, que sea de caza. Es decir, jabalí o ciervo, cosas así que se sabe que no le han estado embutiendo allí, que sino que es un animal salvaje que tiene el hígado que tiene que tener, ¿vale? Entonces así podemos equilibrar un poquito en el aspecto del cobre. Pero sí que es verdad que 2-3 veces por semana sería inteligente tomar vísceras como corazón, hígado, criadillas, sesos. Sería muy interesante. A lo mejor hablamos de un ratio 1:3. En general, ¿no? Repito, órganos, músculos. Aproximadamente. 1-3 en el sentido de, o sea, cada 1-3. No, claro, efectivamente. El que come habitualmente, yo como carne. Músculo. Músculo, efectivamente. Yo no como órganos porque es que, de verdad, o sea, a mí el hígado...
No he probado el corazón. Queda aquí firmado que va a probar el corazón y os va a decir en redes lo bueno que está. Y te voy a decir que mucha culpa de esto lo tenéis vosotros, los divulgadores pro órganos, porque lo primero que hacéis, igual que Phil Hugo, no, porque voy a comerme mi plato de órganos, y plantáis una foto de un plato con los órganos sangrientos, crudos, y es como, ni puta, es que somos cazadores. Ni de puta coña me como yo esto. No, claro, tenemos que ir poco a poco, me tienes que preparar la comida, ¿no? Entonces, sí. Es verdad que el hígado tiene un sabor que es duro, ¿eh? Es duro. ¿A ti te gusta el hígado? A mí me gusta el hígado de ternera y la clave para comer hígado es comerlo crudito, como un entrecot. Porque cuanto más lo cocinas, más sabe a hierro. Cuanto más crudo está, menos sabe. De hecho, yo he comido hígado crudo, así tal cual, y no sabe como cocinado. Uno de los productos que estamos haciendo, que sacaremos... Alex, el cámara, está poniendo una cara que yo creo que va a haber que darle un cubo en breve. ¿Te gustaría? No, ahora dentro de poco, ya te digo, en febrero o marzo vamos a sacar un producto que es hígado desecado al 100%, que es como una patata crujiente. Al ser un desecado, conserva bastante bien. ¿no? Sí, pero no se ve ahí el... Lo sacamos. Ábrelo. Pero es que no sé si es el de carne o el de... Porque vamos a hacer uno de carne, de falda, de ternera, y otro de hígado. Entonces no sé cuál de los dos es, porque no está etiquetado. Vale, bueno. Esto fue unas muestras que tuvimos que hacer para mandar al laboratorio, porque, bueno, pues eso, estuvimos... le mandamos una muestra para que se viera el valor nutricional. El desecado aguanta muy bien todos los procesos de... Ese es de hígado, ¿eh? ¿Esto es hígado? Pruébatelo ahora aquí en directo, que venga, un poquito de agua. Voy a probar... Eso, o sea, 30 gramos, que es esta cajita, tiene un 748% de la ingesta recomendada de vitamina B12. Es una locura, un 91% del zinc que hay que consumir. El cobre, por supuesto, lo cumple también. Vitaminas del grupo B en general es la hostia. Y lleva un poquito de pimienta y un poquito de... Es un sabor... Está guay. Pero es lo que te digo, en vez de tomarte todos los días el paté, que a veces puede ser procesado, que tal, que no sé qué, esto está todo desecado. Es decir, todos los nutrientes se han concentrado, ¿sabes? Es la hostia. Y todos los días te tomas ese trocito que te estás tomando y realmente de cobre ya tienes todas tus necesidades. De vitamina del grupo B seguramente también. O sea, es la hostia. También te voy a decir que no está malo, la creencia de yo ya sé que me estoy comiendo un trozo de hígado y hace que yo esté predispuesto a que me guste menos. Si no me llegas a decir qué es... No lo parece, ¿eh? Con los ojos cerrados lo como. Podría saber a... no sé, algún tipo de snack, pero que no... Tampoco se parece a sabor de hígado. No se parece porque lo que hace eso, el desecado, es matar el sabor. Y eso, que al final el desecado es uno de los procesos de conservar alimentos que más conserva los nutrientes. Embutido, sabe un poquito a embutido. ¿Te ha gustado? No está mal. O sea, ahora después así se queda... Sí, se queda bueno. Yo creo que y el de falda, nosotros lo hemos llevado a pruebas y a gente de catas a ciegas y cosas así, pues para ver, ¿no? Y es adictivo. O sea, la gente lo decía, dice, es adictivo. Oye, ¿qué más órganos tienen propiedades buenas para la salud? Bueno, todos podríamos entrar y ver en detalle, pues, ¿con cuáles te quedas? Haznos a ver, tu top 5. Yo, los sesos y los ojos tienen mucho omega 3. Es una fuente de omega 3 increíble, porque el DHA se acumula en estas zonas, ¿vale? Ajá. El corazón tiene mucha coenzima Q10, que es un antioxidante increíble para la salud cardiovascular, va súper bien. Y también tiene una densidad nutricional muy parecida a la del hígado, quitando pues algunas cosas, ¿no? Como el cobre o tal, pero tiene muchas vitaminas del grupo B, tal, es interesante. El hígado es uno de los alimentos de mayor densidad nutricional del mundo. Y luego quizá pues lo del ceviche de testículos es muy interesante por la vitamina C. Si no comes muchos vegetales, pues puede ser interesante. Pero bueno, así de órganos, para mí serían los más importantes. ¿Y crees que todo el mundo debería comer al menos una vez a la semana hígado? Sí, mínimo. Y si hacemos estas cositas, mucho mejor, porque ya no tienes que comer una vez por semana hígado, ¿sabes? Si tú te comes y esto no lleva 10 gramos todos los días, ni nada. Sal y pimienta. No lleva aditivos, es de vacas criadas en libertad, ecológicas de AINSA, en el Pirineo, que viven bajo la montaña. Y es realmente el producto que llevamos un año intentándolo hacer, porque Sanidad nos ha metido problemas, pero por todos lados, porque no lleva aditivos, es un producto cárnico, tal, no sé qué, pero bueno, nosotros ya en el laboratorio hemos validado todo lo que teníamos que validar y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y ya podemos comercializarlo. Lo que pasa es que la producción es una parte complicada también, pero bueno, ya estamos ahí también. Bueno, pues enhorabuena, tío. Nada. Oye, me pareció ver que en un post decías que el chuletón era detox. Sí, bueno, hablaba de ciertos mecanismos que podríamos tener para evitar
que tuviéramos resaca. Y ahí pues hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, pues el agua de mar. Yo me llevo las estas de Quintón cuando, yo que sé, ahora llegan las Navidades y con tus amigos pues te vas a comer por ahí y tal y bebes algo de alcohol, ¿no? Pues para evitar la resaca, pues me tomo agua de mar porque al final el alcohol lo que hace es deshidratar, es una resaca. Entonces, si metes electrolitos mientras que vas bebiendo, pues realmente no te genera tanta toxicidad al alcohol. Luego, lo que hay que hacer es desintoxicar el hígado a la vez que está trabajando, pues depurando ese alcohol, ¿no? Y para ello, pues hay varios mecanismos. Uno es suplementarse con vitamina C cada 2 horas, pues tomas una capsulita. Y otro es, cuando tú tomes alcohol, tomarlo con grasa saturada. Y hay un estudio científico concreto que habla de cómo la carne de vacuno, un buen chuletón con su grasa, ayuda a desintoxicar el hígado mientras que tú consumes alcohol. Entonces es muy interesante. Y es por la grasa saturada que tiene, que realmente es antioxidante y antiinflamatoria. La grasa mala es la grasa de semilla. O sea, la grasa buena es la que da la naturaleza. Pero la mala es la que hace la industria y que nunca se ha dado. O sea, los aceites de semilla tienen 130 años, 120, 130 años con nosotros. Antes no existían y se inventaron para utilizarlo con aceite para carros. Y hoy en día los consumimos. Pero son las grasas más inestables, las que más se oxidan, las que más te van a llevar a la inflamación, al cáncer, a 1000 cosas. Son las grasas de semilla. La grasa de los animales, sobre todo en la piel, también acumula muchos tóxicos, ¿no? ¿Esto es un bulo o es cierto? Donde más tóxicos se acumulan en un animal, sobre todo mal criado, ¿no? Porque nosotros defendemos que hay que consumir animales bien criados. Y de hecho deberíamos de ir a eso, ¿no? A comer el que pueda, que se lo pueda permitir, porque la persona que compra es el que tiene el poder. O sea, hace 15 años, ¿quién iba a decir que iba a haber chocolate 100% en supermercados? Y ahora hay en todos lados, o aguacate. Si es que hace 20 años no había prácticamente. En el Corte Inglés hay una tienda en un tal, pero no había. ¿Qué quiere? ¿El consumidor quiere? Pues habrá en todos lados. Claro. Si el consumidor quiere carne de pasto, habrá en todos lados. Y habrá más, y eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Entonces, esa carne realmente se puede comer del morro a la cola, pero si tú, por ejemplo, quieres comer carne de supermercado o de carnicería que no sabes muy bien la procedencia y tal, yo me preocuparía, sí, por la piel, ¿vale? Pero también, sobre todo, por el tejido adiposo. Porque realmente todos los tóxicos donde se van a acumular es en el tejido adiposo. De hecho, por ejemplo, nosotros comemos animales muy jóvenes. Una ternera vive 1 año. Si tú te comes el corazón de una ternera mal criada, realmente está guay. ¿Por qué? Porque el organismo, en los primeros meses de vida, protege los órganos vitales. Ahí no se acumula nada. Al revés, va al tejido adiposo, donde realmente ahí no es peligroso. El cuerpo es listo, es sabio. Y sabe cuando una sustancia es extraña o no y dónde tiene que acumularla. Y luego el hígado, por ejemplo, lo que hace en estos animales es descomponer los medicamentos que toma, pero realmente luego donde se acumulan es en el tejido adiposo. Yo, por ejemplo, he tenido a personas que estaban muy obesas y que han empezado a perder mucho peso y han tenido sintomatología de intoxicaciones por metales pesados o incluso por drogas o cosas así que dices, ¿qué está pasando? Pues que todo lo que está acumulado en el tejido adiposo se empieza a movilizar y es un problema. Por eso es muy importante una persona que empieza a perder mucho peso o hace una definición o tal, detox. Detox potentes, como el que hemos nombrado antes, ¿no? Que vamos a hacer nosotros en Alquimia Labs. ¿Cómo es el proceso de detox? A mí siempre me ha sonado la palabra detox a... Sí, a limpieza hepática y parece como... A magufo, sí, a batidito verde, etcétera. Claro. O sea, al final el hígado se desintoxica él solo, pero tú tienes un detox de pues todo lo que puede estar en la sangre, que al final también va a ir al hígado y qué tal. Entonces es darle ciertos mecanismos para que pueda eliminar todo eso. ¿Cómo son esos mecanismos? O sea, por ejemplo, hablabas de la espirulina por un lado para que remueve. Por ejemplo, el selenio lo que hace es quelar ese metal pesado y expulsarlo. Vale. O sea, se une a él y lo expulsa. Y luego hay otra serie de con el silicio, con el aluminio, tal. Como por ejemplo la sauna, comentaste también. Eso también, claro. Tú lo que puedes hacer es movilizar con las algas y después tú te vas a una sauna donde vas a sudar. Y entonces, claro, como se está movilizando, realmente tú vas a eliminar, ¿vale? Y luego otra puede ser donar sangre, que mucha gente se me lleva las manos a la cabeza y me dice, es que le vas a dar sangre llena de metales pesados a otro. Y digo, ahora mismo, tú, yo, ella, el filmmaker, todos, nos sacamos sangre y tendríamos sustancias tóxicas prohibidas hace 80 años. Y las tendríamos. ¿Por qué? Porque son sustancias que llaman eternas. Que siguen estando allí. Entonces las cogemos, ¿no? Entonces todos estamos mal, estamos jodidos. Entonces cuando tú haces este proceso de me voy a la sauna, remuevo metales pesados, microplásticos y luego puedo incluso donar sangre o tal o no sé qué,
claro, tú ten en cuenta que esa sangre va a ir para alguien que la necesita, que se está muriendo. Entonces no es malo donar ese tipo de sangre, al revés. Es buena porque va a salvar la vida seguramente a una persona y tú te estás eliminando de sustancias tóxicas. Sin embargo, tú comes mucho colágeno, comes articulaciones, también mucha piel, ¿no? O sea, vigilas mucho la calidad, la procedencia de estos esa alimentos. Parte sí. Huesos, órganos no tanto, pero huesos y tejido adiposo así, pues una panceta, un tal, lo mejor es que sean de animales criados en libertad y si puede ser ecológicos. El colágeno llegó un momento donde se dijo que era falso, que tuviera esto también, que como me voy a alejar un poco porque me va a explotar la vena también con este tema. No, hombre, relájate. No, es que este tema me pone negro. O sea, ¿sí? ¿Cómo puede ser que haya profesionales de la salud que digan que el colágeno no sirve para nada? Me parece una verdadera absurdez y una falta de conocimiento muy grande. Yo lo he escuchado por diversas Pero yo también. De vías. hecho, hace poco subí unos vídeos con caldo de hueso y tal, y una doctora me escribió, me dijo, esto es información falsa y tal. Y pero no sé yo qué. creo que se relaciona con las lesiones y los dolores articulares, porque hubo un tiempo en el que cuando salió a nivel de marketing y farmacológico, no como medicamento, sino como suplementación de toma colágeno, toma cartílago de tiburón si te duelen las rodillas, ¿no? ¿Vale? Yo creo que iba un poco en esa línea. A ver, el problema es, la gente que es retractora del colágeno dice que por procesos digestivos lo que hace el organismo con una proteína, porque el colágeno es una proteína, es descomponerla. Y claro, tú absorbes aminoácidos, que eso es como el músculo, pues aminoácidos, y ya está. Pero claro, aquí es una verdad como a medias, ¿sabes? Porque claro, es lo que hablábamos antes, cuando hay un equilibrio entre glicina y metionina, que este es un tema muy interesante también. Digamos que las partes ricas en colágeno, como todas las que tú mencionabas antes, como el hueso, el cartílago, los callos, que son el revestimiento de las tripas, todas las partes con colágeno. La piel también, ¿no? La piel, por ejemplo, sí, colágeno tipo 3, que es anticancerígeno, ese es otro tema. Lo que es rico, su composición de aminoácidos es totalmente diferente a la del músculo. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tiene un 33% de glicina y un 20% de prolina. Esos dos aminoácidos ya son el 50% del colágeno. Prolina y hidroxiprolina, ¿vale? Pero es una cantidad enorme y tú no encuentras ningún alimento, ni de origen vegetal, por supuesto que no, porque los vegetales no tienen colágeno, pero no encuentras ningún alimento de la parte del animal como el colágeno. O sea, es una proteína única. Ninguna te aporta las cantidades de glicina y prolina como lo hace el colágeno. Entonces, lo que tenemos que entender es que tú realmente lo que estás haciendo es darle los aminoácidos, los ladrillos, para que tu cuerpo, dentro de él, pueda producir el colágeno a través de esa información que tú le estás dando. Pero para que tú consigas las necesidades de glicina, se sabe que una persona de unos 70 kilos necesita unos 10 gramos al día de glicina. ¿Vale? El cuerpo puede producir entre 1,5 y 3 gramos al día. Claro, por eso no es esencial, es semiesencial. Es decir, tú necesitas una cantidad elevada, pero tu cuerpo puede producirla. Entonces, realmente, pues bueno, puedes sobrevivir sin comer colágeno, sin conseguir glicina y prolina en esas cantidades, ¿no? El problema es ese, que no hay ningún alimento en el mundo que te aporte glicina y prolina como lo hace el colágeno. Ninguno. Realmente, para conseguir las necesidades de glicina con esta regla de 3 que te acabo de decir, de consumo de, por ejemplo, de legumbre, necesitas 1,6 kilos al día. O sea que los vegetarianos están jodidos en Están ese jodidos aspecto. de colágeno y muchos de ellos suelen tener la piel muy caída, muy chupados, muy falta de colágeno. Y luego, para conseguirlo, por ejemplo, comiendo pollo, creo que eran, no sé si eran 600, 800 gramos, creo. 800 gramos al día. Es una cantidad muy elevada, que hay personas que no pueden... Una persona de 70 kilos. Es muchísimo. De pollo de pechuga. De pechuga, por ejemplo. Pero no será lo mismo que, por ejemplo, el contramuslo, ¿no? No, porque ya tiene piel, pero ya Claro. tienes colágeno. Ya. ¿Sabes? Pero realmente lo que hablamos, o sea, tú para conseguir esas necesidades de colágeno dentro de tu cuerpo, de glicina y prolina, necesitas una gran cantidad. Ya. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Con colágeno, claro que sí. Y así sí que vas a cumplir las necesidades de esos aminoácidos semiesenciales, como es la prolina y como es la glicina. También es muy rico en glutamina, pero la glutamina se encuentra mucho más fácil en alimentos de origen animal e incluso vegetal. O sea, también. colágeno sí. Colágeno sí, 100%. Y luego el ratio glicina-metionina nos dice que realmente esto se utiliza sobre todo cuando se cura contra el cáncer o haces una alimentación contra el cáncer, ¿vale? Lo que sucede es que la carne tiene mucha metionina. Es uno de los aminoácidos que más altos está, la metionina, muy alto. Y el colágeno tiene mucha glicina. Entonces, lo que se ha visto en estudios científicos, que es cuando la metionina está en equilibrio con la glicina, es decir, con lo que tú comes, hay una coherencia entre el músculo y las partes ricas en colágeno, se da una situación antiinflamatoria, una situación antioxidante, una situación que protege la salud cardiovascular porque es antitrombótica, una situación que es anticancerígena, que hay muchos sesgos de estudios en carne que no tienen en cuenta este dato,
carbohidrato, que es súper importante. También mejora la salud digestiva porque estimula la producción de bilis. O sea, es una situación de equilibrio y que tiene todo el sentido del mundo. Porque nosotros venimos de comernos del morro a la cola del animal, no el musculito como hoy en día. ¿Vale? Y esto es algo... mis abuelos hacían matanza de cerdo y se comían del morro a la cola del animal. Todo. Las partes con colágeno hoy en día se rechazan. Y ese equilibrio es súper importante para tener una buena salud. Pero tampoco le veo mucho sentido basar tu alimentación en órganos. O sea, comer a diario órganos. No tiene sentido. Es todo un equilibrio, pero dentro del animal, es lo que hablamos. Exacto. O sea, el órgano tiene un valor nutricional, en las partes con colágeno, que son piel, algunos recubrimientos, huesos, tal, tienen otro valor nutricional, el músculo tiene otro, todo en equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Y de hecho, para eso estamos los nutricionistas expertos en este tipo de alimentación, para ese equilibrio, adaptarlo a la persona y sus circunstancias. Y el carbohidrato también. Todo y el carbohidrato también. Sí, depende de la persona, pues más o menos, y sus circunstancias, y sus objetivos, y sus patologías y tal. El contexto entre vegetales, frutas, a nivel microbiano, junto con esta alimentación, carne y colágeno y bueno, toda la parte animal, supongo que tendrá que existir de forma correcta, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, la gente que basa su alimentación en carne exclusivamente tiene una microbiota más pobre. Sí. Pues, sí, seguro. Y claro, o sea, eso es innegable. Hay una línea, claro, una microbiota más pobre también puede traer consecuencias malas para la salud. No tiene por qué, en un buen ambiente no tiene por qué, pero sí que es verdad que si tú consumes vegetales en la cantidad que hay que consumirlos, y yo defiendo, o sea, si yo cuando voy por el monte en el Pirineo veo plantas comestibles y me las como, porque lo sé. Entonces, los temas de vegetales es algo que hay que incluir. Yo, por ejemplo, la carnívora solo la incluyo en algún tipo de patología que sé que le va a ir bien y va a ser algo estacional. Va a ser algo que le va a tocar por lo que sea, porque se tiene que curar de algo, lo que sea, y punto y final. Y pescado consumes menos. Pescado consumo menos. Tú le pones en la segunda línea de la Exactamente, de la sí. pirámide. En mi primer libro lo pongo en la segunda, más que nada por cómo están los mares. Los mares están hechos una mierda, son el vertedero del humano. Y claro, estas sustancias que hablábamos antes, que son malas, o sea, no solo los metales pesados, sino también los microplásticos, las dioxinas, mil historias que hay que son eternas, que llaman así, no son eternas, ¿no? Pero son miles y miles de años para que se degraden, pues al final acaban en los mares y acaban en la fauna marina. Y claro, muchos animales que están allí, por ejemplo el mejillón lo que hace es filtrar. Lo que hace es filtrar el agua de mar. Un mejillón grande puede filtrar 75 litros de agua de mar al día. Es una pasada. Y gran parte de los metales pesados se los van a quedar. Y dioxinas y microplásticos. Entonces, claro, la gran parte de estos tóxicos se acumulan en la cabeza y en las vísceras. Claro, tú en un mejillón no eliges. Te lo comes entero, con sus pros y sus contras. Por ejemplo, de un langostino, o una jamba, tú sí que eliges, porque le quitas la cabeza, que es donde están las vísceras y todo eso. Si ya le quitas el lillo ese negro que tienen, tienes un buen alimento. ¿Ves? Yo, por ejemplo, ese lo suelo incluir bastante. O, por ejemplo, pues pescados que vivan en la parte media, porque claro, los pescados que viven muy abajo, los metales pesados tienden a bajar. Pescados que vivan muy arriba, los microplásticos tienden a flotar. Entonces, lo mejor es... Claro, es que esto es un mundo. Hostias. Claro, entonces lo mejor es animales que viven ahí a mitad, que son peces pequeños, que realmente están bajos de la cadena trófica, porque claro, son bioacumulables y cuanto más pescados comes entre ellos, pues yo qué sé, por eso el atún o el bonito... Bueno, el bonito es medio apto, ¿vale? Pero el atún o el pez espada, es que o sea, ya... La seguridad social no recomienda comer atún y pez espada en mujeres embarazadas ni en niños menores de 3 años. No lo recomienda. Dicen, no lo comáis. Porque tiene un mogollón de mercurio y metales pesados que lo que van a hacer es, en pequeños, frenar el desarrollo cognitivo, y en embarazadas pues también puede ser ese efecto, ¿no? Entonces, ¿por qué ellas se lo limitan y nosotros no lo vamos a hacer? Yo pez espada y atún no comería nunca. Nunca. Y salmón de piscifactoría tampoco, porque son animales que están muy intoxicados, no solo con metales pesados, es que son los microplásticos, es que son las dioxinas, es que son tóxicos modernos que ha inventado el hombre y que se están acumulando en estos animales que son muy grasos, y como estas toxinas son lipófilas, se acumulan en el tejido adiposo, claro, pues ellos tienen muchísimo más. Hostias, el otro día vi un vídeo de un chaval que se metía en una granja de salmón. Y bueno, no sé si podía llegar a estar manipulado el vídeo, pero si no lo estaba, era terrorífico. También es cierto que son imágenes, pues supongo también como aquellas que vimos de las granjas de pollos y de cerdos que están ahí metidos a mansalva, ¿no? Pero hostia, no, están así. Es acojonante, ¿eh? Es ir contra natura totalmente. Están los salmones con enfermedades. Les faltaban trozos de piel. Sí, a ver, sacarían lo peor de todo. También hay buenos porque son los que nos llegan al mercado, ¿no? Pero realmente conviven
viven todos con enfermedades y están allí y están medicados hasta arriba y claro, tú no puedes coger un salmón y meterle el medicamento, ahí lo echan en el agua. ¿Qué opinas de la moral y la ética a la hora de comernos animales y en la escala de conciencia de los animales? Porque claro, no es lo mismo comerse un grillo que comerse un pulpo. ¿Por qué? Por la supuesta conciencia que tienen los animales. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que todos los animales son conscientes de todo. O sea, ¿Para ti todos los animales son iguales? Sí. Para mí todos los animales son iguales. Otra cosa es que el humano haya domesticado a ciertos animales y le haya cogido más cariño a esos animales. O sea, para ti es lo mismo un primate, un mono, que un cerdo. O sea, te los comerías los dos son igual. seres iguales. En caso de necesidad, o sea, en China, por ejemplo, ven una locura comerse un conejo. Aquí es normal. Pero los chinos, ¿crees que los es más chinos una comen cuestión perro. cultural, ¿no? Sí, muchas veces es mucho más cultural. Muchísimo más cultural. ¿Y un luego humano te lo comerías? En Atapuerca hay evidencias de que hay canibalismo entre nosotros en épocas de escasez, seguramente. Bueno, entre animales lo hay. Y entre animales los hay. Entonces, claro, en una época de necesidad, joder, que se lo digan a estos que se cayeron ahí en el Alpe, en los Alpes, en la película esta, ¿no? Que ha estado tan de moda y que es muy interesante. Y bueno, en caso de necesidad hay que estar abierto a todo. Hay que estar abierto a todo. Ahora, yo hoy en día puedo elegir y yo elijo animales criados en libertad, ecológicos y bueno, también me lo puedo permitir. Entonces, bueno, como me lo puedo permitir y quiero fomentar ese tipo de carne, quizá el día de mañana, si todos los que nos podemos permitir nos lo hacemos, pues será más barato. Entonces, bueno, pues es lo que yo elijo. Y hablando de la ética que preguntabas al principio, yo soy una persona muy espiritual. Me encanta. Si ves, todos mis tatuajes son todos simbolismos y cosas relacionadas con el budismo y con el animalismo y con este tipo de cosas. Y yo siempre doy las gracias por todo lo que como. Que eso es algo que la gente no hace, no es agradecida con el alimento. Esto viene de la frustración evolutiva. O sea, antes lo que teníamos que hacer nosotros era conseguir alimento. Era sentarnos y comer. Era procrear, era hacer nuestro garito, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día tenemos todo eso hecho ya. Claro. Y eso genera una frustración evolutiva, porque la gente no sabe qué hacer, o tiene trabajos que no están a gusto, o un entorno que no está a gusto, porque estamos muy lejos de lo que realmente deberíamos de hacer, teniendo un genoma fijado hace 40.000 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante ser agradecidos con la comida, comer muy despacio, porque la gente hoy en día engulle. Claro, tú imagínate antes cuando pasabas hambre y de repente cogías un conejo, vamos, podías estar 2 horas comiéndotelo perfectamente, degustándolo perfecto, cocinándolo y te metías un bocado y lo tenías ahí, traga. Y eso es súper importante para la mandíbula, por ejemplo, para el desarrollo de muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hacían nuestros ancestros era dar las gracias por lo que comían. Y, por ejemplo, una de las cosas que hacían eran comerse el hígado como en signo de agradecimiento. Eso lo hacían mucho los nativos americanos, que no son indios, son nativos americanos, los indios son otros. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que hacían era siempre comerse el hígado en símbolo de agradecimiento por el animal que se iban a comer. Y este tipo de cosas es vibrar en decir, mira, es que es mi alimento, es la información que yo necesito y doy gracias a la vida, al mundo, a todo por ponerme esto aquí, lo voy a disfrutar y lo voy a valorar. No voy a engullir como un pavo, que además eso es malísimo para todos los procesos digestivos. Mucha gente que me viene con problemas de microbiota y disbiosis y sobrecrecimiento bacteriano, engullen. ¿Por qué? Porque claro, porque con el estrés somos comedores emocionales. Yo siempre digo que hay que comer para vivir. Es toda información. No vivimos para comer, que ese es el problema. Y además te hacen pensar que eso es lo que hay que hacer, que es una cultura alrededor de la comida y que tal. No, es información. Y hay que comer despacito y que todos los procesos de digestión sean efectivos y que el estómago haga su trabajo, que es inhibir microorganismos y patógenos y tal, y todo eso es muy importante. Entonces ya, para cerrar, tú consideras que, por ejemplo, sigo con el tema de la moral y los animales. Vale. No por mí, porque yo estoy un poco en tu punto, 100% en tu punto, pero sí que sé que hay una corriente muy grande de personas que se sienten sensibilizadas con los animales. Y, por ejemplo, ¿consideras que tu perra es una perrita, ¿no? Lo que tienes, sí, Fausta. ¿Consideras que es igual que, por ejemplo, yo qué sé, un pulpo? Tiene la misma conciencia. Es un ser. Sí, hablamos de conciencia, pero si hablamos de ser, son seres. Hay un estudio científico que habla de que cuando tú cortas una planta es como que grita. Porque es un ser también. Son seres. Todo. Lo que hay que tener en cuenta es que no existe el impacto cero.
Tú comes vegetales y estás matando cosas. Comes carne y estás matando cosas. Porque cuando tú cosechas, estás matando insectos, estás matando conejitos, ratas, estás matando seres. Que mi perra tenga más conciencia y que yo le he cogido más cariño porque llevamos 40.000 años, hace que domesticamos los perros, 40.000 años. ¿Por qué? Porque llevamos un comportamiento muy similar. Los perros son carnívoros facultativos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Comen pienso, no comen basura, ¿no? Pero bueno, la cosa es que es cierto que mi perra, pues le he cogido un cariño especial porque por cultura es un animal al que yo le he cogido afinidad, ¿vale? Seguramente que en mi futuro yo quiero tener mis gallinas, quiero tener mis vacas y quiero vivir tranquilamente en zonas así y ser lo más autosuficiente posible, le cogeré mucho cariño a algunas vacas y a otras no. Y sabré que unas son... Seguramente, por supuesto. ¿Consideras que tienen emociones? Desde los luego, animales. los conejos, todo tiene, son emociones. Lo que pasa es que quizás están menos sensibilizados o menos desarrollados espiritualmente que nosotros, ¿no? Pero todos ellos son increíbles y dan amor y dan cariño. Y yo he visto vídeos de vacas que están así con el dueño acariciándoles y qué tal, y que a ese dueño le jode la vida sacrificar ciertos animales. Yo, por ejemplo, con estos chicos de Aínsa que estoy trabajando, que es la carnicería FES, yo he ido con ellos y sé cómo trabajan y son amigos míos y a mí me lo dice, yo cuando tengo que matar a una vaca de 10 años, es que me duele la vida. ¿Y tú crees que es sostenible darle carne a toda la población mundial? El problema es que hemos generado un sistema alimentario que está totalmente en contra de la naturaleza y que está mal diseñado y que es caduco. Si nosotros desde un principio, en vez de decir que la carne era mala en los años 70 o 80 con estudios de mierda y evidencia pobre, hubiéramos dicho, oye, no, es que esto es lo que tenemos que comer, pero tiene que ser de esta manera, tiene que ser en libertad. Los campos están vacíos, porque prefieren que haya turistas a que haya vacas. Realmente habría campo y campo y campo para que haya animales en ese campo. Y además es súper importante, porque, por ejemplo, los animales, primero, abonan los campos y es importante para todo lo que es ese bioclima. Y sobre todo también importante, por ejemplo, porque ayudan a que no haya incendios. Porque se comen todos los rastrojos, todo lo que hay, todo este tipo de cosas. Entonces, realmente lo que estamos sucediendo es que nos estamos cargando la naturaleza como tal. Hemos hecho un sistema que no está acorde con la naturaleza y lo que hay que hacer es cambiarlo e ir hacia ello. Hacia la ganadería extensiva, hacia no los monocultivos. Los monocultivos son una mierda. Se cargan todo el microclima de esas zonas. Es terrible. Es terrible. Entonces, eso también hay que acabar con ello. Y eso es importante. Creo que va un poco en contra del funcionamiento del mundo del capitalismo. De todo. ¿no? Yo he leído historias, no sé qué. O sea, es una utopía esto que tú pides en realidad. ¿Por qué? Porque creo que es insostenible a nivel monetario mundial. O sea, si tú quieres darle comida, carne de calidad a todas las personas del planeta, habría que construir una infraestructura como la que tú estás diciendo, ¿no? Poner animales por todas las áreas donde hay. Claro, pero es que esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Ajá. Nada se hace de la noche a la mañana, todo es progresivo. Aquí entramos en lo mismo. Le doy un huevo y le sube el colesterol y no ha tomado huevos en su vida, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, no puedes pasar de 0 a 100. Esto sería un proceso en el cual estamos yendo hacia ello, porque cada vez hay más personas que se preocupan porque su ganadería sea extensiva, regenerativa, que sea ecológica, que tal, y cada vez va más gente a ello. Y igual que hemos llegado a este punto por hacer las cosas mal durante décadas, pues podemos llegar a un punto bueno si empezamos a tomar buenas decisiones alrededor de nuestra producción de alimentos para el humano. En cambio, la Agenda 2030 lo que está promoviendo es... Pues eso es censurable también. Sí, ¿verdad? Decir 2030 ya no estás jodido, estás jodido. Vamos a cerrar aquí. Cerramos podcast porque el señor Juan Bola me va a contar algo que no se puede saber. Muchísimas gracias. Oye, una pasada de entrevista. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Bueno. Y, oye, lo que sí, te deseo muchísimo éxito con El engaño del colesterol, que no tengo dudas que va a ser muy, muy interesante. Yo creo que es muy necesario este libro y por lo menos va a generar reflexión en muchísima gente y sobre todo animo a todos aquellos que estén en contra del colesterol que primero lean las cosas antes de faltarme el respeto o intentar debatir, porque ya me ha pasado muchas veces que ni siquiera conocen mi trabajo, ¿no? Entonces, por favor, si tienen dudas alrededor del colesterol, que lean y que genere más duda en ellos. Buscaré a otros divulgadores que opinan lo opuesto a ti y nos sentamos un día todos juntos y lo debatimos. ¿Cómo te gustan los debates? Sí. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.